One Punch Man reacciona a su futuro. Reaccionando al capítulo 6. Ahora nos encontramos de nuevo en Magnolia, donde ahora nos ubicamos en un campo abierto, un poco cerca de la ciudad, donde justo en eso se encontraban se veía como Mitsuki se encontraba con la guardia arriba en una posición de combate, mientras que frente suyo se encontraba Midaguri, quien estaba en una postura de combate del estilo de Fan, mientras él mismo se encontraba en medio de ambas. Fan. Listas. Alzando el brazo derecho y mirando a las dos mujeres, quienes se encontraban listas para lanzar su primer movimiento o contrarrestar el ataque de la otra. Comiencen. Bajando su brazo con fuerza. Ante eso ambas mujeres se lanzaran una hacia donde la otra para seguido ambas empezaron año combate entre las dos donde ambas empezaron a mostrar sus habilidades en las que estaban especializadas donde la heroína que hace atletismo se encontraba usando movimientos que estaban relacionados en aquel deporte que le ayudaban mucho en sus ataques y bloqueos, mientras que la mujer con la armadura esquelética se encontraba movientes donde se veían como una luz azul saliera de sus manos y los usara en varios de sus ataques y movimientos defensivos. Y mientras que ellas hacían eso justo se encontraban Saitama junto a Sónica sentados en una mesa de madera algo cerca de las que tenían su combate mientras eran vistas por el tercer héroe de la clase S. Saitama. Wow, las habilidades de físicas de Mizuki han mejorado bastante, decía mientras se encontraba con su traje de héroe. Sónica. Y veo que la técnica de combate de esa tal Midagori es muy buena, decía mientras afilaba su espada y se fijaba en el combate de ambas. Aunque también debo admitir que de ese capitán que traje Subterranean Queen ha ayudado mucho a Esuim. Justo mostrando cómo la mencionada se encontraba al lado de un monstruo subterráneo del mismo tamaño que Subterranean Queen, pero que este tenía una cicatriz en su ojo izquierdo y su boca era muy grande, mientras este se encontraba haciendo unas posturas con una lanza que él tenía mientras que Suim imitaba las mismas posturas. Capitán de los subterráneos. Mantén el agarre firme en cada movimiento. Mirando a la heroína buceadora quien se encontraba con una mirada motivada mientras su cuerpo sudaba. Swim. ¿Sí? Respondía mientras corregía hacia lo pedido para seguido imitar otra postura que hacía el monstruo a su lado. Y mientras que eso sucedía a su lado estaba Gena quien tenía un cuerpo metálico parecido a su versión masculina del otro mundo, pero que este también tenía un diseño azulado, por parte del metal que le dio la gobernante de los subterráneos, mientras que justo de las manos de estas se formaron unas espadas que de estas eran del mismo color que el metal de los subterráneos, pero que el filo tenía una luz amarilla. Gena. Haciendo un movimiento con ambas manos donde las paredes formaron una X amarilla que dejó una par de largas marcas en el pasto que se extendió a gran distancia que incluso llegó a cortar una gran roca. Subterranean Queen. Estuvo muy bien, mientras miraba a la Cyborg quien solo volvía a volcarse en posición firme mientras guardaba sus espadas en sus brazos robóticos, pero recuerda que necesitas mantener una postura firme cuando hagas esos ataques o el ataque terminaría perdiendo el objetivo, explicándole a Gema quien anotaba esos consejos en su cuaderno. Saitama solo miraba lo que ocurría por unos segundos antes de soltar un suspiro. Ya habían pasado 16 días desde que fueron llamados por Varian, para seguir viendo los eventos del futuro y donde también esos mismos días también sus discípulas se mudaron a su casa, luego de que ellas le insistieron bastante, donde se quedaron en algunas de las varias habitaciones extra que habían en su hogar temporal. Para el héroe calvo aunque pensó que no podría causar algunos problemas, porque creía que solo las seguiría entrenando de la misma forma que lo ha estado haciendo desde que se volvieron sus discípulas las cuales habían logrado seguir aumentando con su entrenamiento, a la ninja no le agradó la decisión de que las tres discípulas de Saitama vivieran en el mismo hogar que ella y el mencionado, causando que hubiera las discusiones de ella con las discípulas, aunque casi todas eran con la Cyborg mientras las otras dos solo trataban de calmarlas, ya que según no los dejaban tener sus momentos personales con su prometido. También era el hecho de que con ellas viviendo en su hogar Saitama había tenido algunos accidentes con las mencionadas, más con Sónica, Mizuki y Swin, donde se consistían en que a veces salir a sus habitaciones, para avisarles que ya estaba lista la comida, o al baño a darse una ducha, la cual era muy grande que cabían varias personas, se encontraba con alguna de ellas que se encontraba en sus ropas interiores o en toallas causando que las mismas tuvieron sonrojos, aunque Saitama cerraba las puertas rápidamente y se disculpaba donde ellas aceptaban las disculpas, aunque Sónica le ofrecía ver más si quería, al ver que eso ocurrió de forma intencional.
Pero luego de varios días Sónica ya se empezó a acostumbrar a las nuevas residentes del lugar, donde también les ayudó en los entrenamientos de las mencionadas, quienes tuvieron varios combates de entrenamiento con la ninja, quien también aprovechó eso para mejorar sus habilidades y sumarlas a su propio entrenamiento, donde también algunas veces se unieron Subterranean Queen y las 3 monstruos creadas por Genus, quienes sintieron como sus celos aumentaban al escuchar que ahora las discípulas de Saitama vivían con el mencionado, donde con ellas las hacía experimentar varios escenarios de peleas que podrían pasarles en futuras batallas. También se unió a los combates de entrenamiento Midaguri, que esa idea la propuso Silver Fan, ya que con eso la ayudaría a mejorar sus habilidades que tenía la mencionada con su arte marcial y también con su control de sus habilidades avanzadas. También Subterranean Queen les dio la ayudaba a Eswin al traer al capitán de su fuerza de ataque, aunque la heroína buceadora se asustó un poco al principio por ese monstruo, que le enseñó varios movimientos y técnicas con la lanza, haciendo que sus habilidades con su tridente mejoraran. Saitama. Me pregunto cuándo es que volveremos a esa sala para ver aquellos eventos del futuro. Sonando algo curioso del hecho de que el dios que los trajo aún no los volviera a llamar, aunque sabía que sí lo haría. Hey, Saitama. Saitama. Oh, ¿eres tú Tank Top Girl? Mirando a la mencionada, quien se acercaba a ellos. Pues justo hace unos días la misma mencionada se apareció en el restaurante de Genus, donde varias veces iba Saitama, ya que les gustaba el lugar como su comida, pero no sabía qué más le gustaba su presencia a las 3 monstruos que trabajaban de meseras en el lugar, ya que fue ese día junto a sus discípulas y se la encontraron junto a Tank Top Master, quien le había ofrecido a unirse a su grupo, los Tank Top Troopers, donde Saitama rechazó la invitación. Y a pesar que Tank Top Master aceptó el rechazo que hizo el hombre calvo, al miembro femenina de su grupo no se rindió y varias veces iba al hogar de Saitama para ver qué le podía ofrecer para que se uniera a ellos, aunque más terminaba pasando tiempo con él y las demás, ya que si disfrutaba del ambiente que había con ellos, más con Saitama. Tank Top Girl. Sí, espero no molestarlos si estoy aquí, sentándose al lado de Saitama. Hola chicas. Mirando a las discípulas de Saitama. Swim. Hola. Devolviendo el saludo con una sonrisa mientras seguía con su postura con su tridente. Gema. Hola. Mizuki. Hola Tank. No continuó porque justo recibió golpe en su rostro por parte de la mujer con armadura esquelética que la mandó al suelo. Midagori. Ah no. Dándose cuenta que su golpe conectó y fue preocupada hacia la heroína que hacía atletismo, pensando que no controló su fuerza. Mizuki lo lamentó mucho. Mientras los demás se acercaban a ella. Mizuki. Te tranquila, Midagori. Sé que no fue tu intención, sabiendo bien que el golpe fue un accidente y mostrando como su mejilla izquierda tenía una pequeña marca de golpe. Gena. Deja que me encargue, acercándose a la mencionada mientras hacía que de su dedo saliera un pequeño líquido curativo que se lo aplicaba en la mejilla roja de Mizuki. Saitama. Lo bueno que no pasó nada grave, tratando de sonar positivo. Swim. Sí, es cierto, estando de acuerdo con su sensei. Tank Top Girl. Ah, sigues igual de despistada que siempre, Mizuki, agarrándose la sien con frustración. Sónica. Ten mucho más cuidado, un error así puede llegar a costarte la vida, sonando en forma de regaño. Mizuki. Lo lamentó, mientras aguanta el dolor que sentía ante el líquido curativo que le ponía Gena. Fan. Aunque al menos has logrado mejorar tus técnicas y lograste controlar más tus habilidades físicas, mirando su estudiante, quien ante eso solo abrió sus ojos de sorpresa y sonrió al ver que era cierto eso. Subterranean Queen. Podemos decir que han tenido un gran avance, más tu Swin, viendo la mencionada, quien solo sonrió de felicidad por eso. Ya logras liberar el aura de una gran guerrera, lograste enseñarle bien, capitán, mirando al otro subterráneo, quien ante eso se arrodilló con respeto hacia ella. Capitán de los subterráneos. Es un placer seguir sus órdenes, majestad, sonando muy respetuoso mientras seguía arrodillado. Aunque cuando que el resto lo mirara con una gota de sudor por esa muestra de respeto hacia la gobernante de los subterráneos. Ante eso todos decidieron en tomar un descanso. Tank Top Girl. Así que esta es la forma en la que han estado entrenando. Mirando a Mizuki, quien aún tiene la marca de golpe en su mejilla. Mizuki. Sí, tenemos estos combates de práctica luego de la rutina de entrenamiento, mirando a Swim, quien bebía una botella de agua. Swim. Yo aún sigo perfeccionando mis habilidades con mi tridente, pero al menos siento que podré enfrentar algunos enemigos más fuertes, sintiéndose más fuerte que cuando empezó a ser una heroína. Tank Top Girl.
Es sorprendente que en serio hagan esa rutina de entrenamiento, aún recordando la rutina de entrenamiento que hizo el héroe calvo. Swim. Aunque no lo creas, si llega a ser muy efectiva, recordando como las primeras veces sentía un montón de dolor en su cuerpo por los ejercicios, Mitsuki. Tiene razón, sentía como mis músculos se calentaban, haciendo una flexión en uno de sus brazos con una sonrisa. ¿Qué crees que haces? Ante eso las tres heroínas miraron de dónde provino el grito y vieron cómo ahora Sónica y Gena se encontraban discutiendo mientras tenían cada una un recipiente en sus manos. Sónica, ¿cómo que hago? Pues estoy dándole a mi futuro esposo la comida que le prepare. Mirando molesta a la Cyborg, quien no le permitía darle un poco del almuerzo de pescado cocinado al hombre, que es héroe por diversión. Gena, ¿ni siquiera crees que le permitiré que le des al sensei esa comida que preparaste? Tendrá un buen aspecto, pero de seguro le habrás puesto algo que podría dañar su estómago como las otras veces, mirando con enojo y pensando en usar sus mejoras en la ninja para practicar. Yo soy la quien lo alimentará con unos nuevos postres que prepare. Mostrando unos pastelitos que tenían algunos pastelitos. Aunque en la parte del dolor en el estómago más bien es porque Sónica ha estado usando varias formas de mostrarle a Saitama cómo sería una buena esposa, donde también en sus intentos en la noche eran interrumpidos siempre por la Cyborg, quien siempre aparecía en la puerta y deteniéndolos, y en una de esas también era en su comida y ella cocinaba bien, pero siempre terminaba cocinándole bastante y él lograba comérselo todo, pero termina con el dolor en su estómago. Sónica, ¿cómo se te ocurre que quisiera hacerle algo así a mi futuro esposo chatarra andante? Mirando con enojo a la Cyborg mientras ambas volvían a mirarse cada una pareciendo que estaban por atacarse una a la otra. Fan, ¿ha sucedido esto muchas veces? Mirando a hombre calvo con su traje de héroe. Saitama, más de las que quisiera, suspirando al recordar cómo desde que sus discípulas se mudaron con él estuvo escuchando varias de sus peleas, entre ellas donde más era por ver quién cocinaría. Subterranean Queen. Por favor, ustedes discuten de que le pueden dar de comer a Saitama. Llamando la atención de la ninja y la Cyborg. Si supieran que si Saitama viniera a visitar el lugar donde se queda mi gente, disfrutaría un banquete de reyes. Teniendo una imagen de ella y Saitama donde este usaba una ropa que le hacía verse igual a un rey. Sónica / Gena, tú no te metas, topo de 4 brazos. Ambas mirándola con enojo. Subterranean Queen, como me dijeron. Ahora mostrando una expresión de enojo hacia las mujeres que la insultaron y ambas creando una atmósfera que todos sentían, menos Saitama, que solo seguía comiendo un poco de la comida que trajo, la cual fue algo de takoyaki que guardó de una de las veces que fue al restaurante de Genlus. Capitán de los subterráneos. Majestad, trate de tranquilizarse. Intentó evitar que su reina formara de alguna pelea a muerte y que se metieran en problemas con el dios. Miraguri, no sé por qué esa conversación me está molestando bastante, haciendo un puchero mientras que liberaba un poco de su aura de enojo. Y no era la única, ya que las otras discípulas de Saitama y la mujer de los Tank Top Troopers también estaban mostrando unas expresiones de enojo mientras ante la conversación que estaban escuchando. Pero la tensión se fue cuando justo terminó apareció un portal justo frente a ellos. Fan. Bueno, supongo que tenemos que ir ya donde el señor Varian, estando un poco más tranquilo al ver que se detuvo la tensión que se estaba formando. Saitama. Pues entonces vayamos, mientras guardaba el resto de su takoyaki, mientras se ponía de pie y caminaba hacia el portal. En eso el resto que estaba con él imitó la acción, ante eso mientras seguían a Saitama y sin que él mismo lo notara atrás suyo estaban ahora la ninja dándose empujones contra las mismas que estaba discutiendo, ya que le impedían que se acercara a Saitama para abrazar uno de sus brazos. Pero en eso solo seguían caminando hasta que cruzaron el portal. Ahora nos encontramos en la enorme sala de cine, donde se veían cómo de los portales aparecían los invitados que llegaban, donde entre ellos estaba Saitama junto al grupo que estaba antes de llegar, mientras algunos hablaban entre ellos. Entre aquellos grupos ahora eran los trabajadores de la A, donde justo se acercado a los mencionados Zombie Woman junto a las 2 miembros del escuadrón privado de Narinki. Zombie Woman, clase S rango 8, reportándose, sonando de forma disciplinaria mientras dejaba a un lado su cigarrillo encendido. Sitch. Bien, díganos qué han estado descubriendo en su vigilancia hacia Genus con sus monstruos creados, dando a empezar la reunión que decidieron tener. Zombie Woman. Pues hasta ahora él no ha hecho alguna acción de mostrar más avances en su investigación sobre la evolución de la humanidad, sonando molesta por el hecho de que no poder encontrar más pruebas para poder ir a atrapar al mencionado. Asami.
Solo hemos visto cómo ha hecho más avances con ese nuevo restaurante que abrió junto a sus creaciones, explicó mientras eso causó que los trabajadores solo se miraran entre sí, algunos tratando de pensar la razón de eso. Noria. Pero hemos visto cómo Saitama ha ido mucho a ese lugar, eso causó que los trabajadores abrieran sus ojos de sorpresa. Donde algunas veces también han sido acompañado por Gena junto a las heroínas Mizuki y Swin, también los ha acompañado últimamente esa ninja Sónica y también algunas veces los acompaña el héroe Silverfang junto a la mujer Midaguri o incluso la monstruo Subterranean Queen. Aunque en vez de mostrar algún comportamiento sospechoso más, bien tienen un comportamiento respetuoso y agradable más las tres creaciones de Genus que trabajan de meseras en el lugar, terminando de dar el informe. Ante eso ahora los trabajadores empezaron a preocuparse por el hecho de que posiblemente el mismo científico, de la Casa de la Evolución trataran de sacarle información a los mencionados, más a Saitama, que podrían aumentar sus investigaciones. Trabajador barbudo. De ser ese el caso entonces enfrentaríamos un serio problema, sonado muy preocupado ante lo que habían descubierto. Natsume. Y no sabemos si terminaría empeorando, sonando algo preocupado por eso. Trabajador con gafas. ¿Qué creen que deberíamos hacer? Mirando a los demás trabajadores donde algunos esperaba que alguno propusiera una idea. Ama y Mask. TCH, ¿no es obvio? Llamando la atención de todos los trabajadores. Hay que eliminarlo. Es una persona que ha amenazado a la justicia, debe pagar por sus crímenes de una buena vez, sonando de forma fría, donde algunos de los trabajadores estaban de acuerdo pero otros no estaban seguros. Yo tengo una mejor opción. En eso la atención de los trabajadores y del héroe 1 de la clase miraran a la dueña de la voz quien resultó ser Exma, la subdirectora de la División de Supervisión Disciplinaria de Héroes. Exma. Yo pienso que debemos usar esto a nuestro favor. La misión sería la misma pero con un cambio diferente, decía mientras miraba a los otros trabajadores. Como escuchamos de Noria, Genus ha mostrado un comportamiento respetuoso hacia Saitama, así que pienso que debes usarlo como una ventaja. Recomiendo que acerque Zombie Woman junto a Noria y Asami se acerquen lo suficiente a Saitama en forma de entablar una amistad y con eso que ellas puedan entrar al restaurante que dirige Genus sin mostrar alguna forma sospechosa, y así podrán investigar más a fondo, terminando de explicar su idea. Eso causó que los trabajadores ante esa idea abrieran sus ojos de sorpresa porque la verdad era una idea muy buena, donde algunos la veían con aprobación. Ama y Mask. ¿En serio? Ese tipo es una persona que amenaza la justicia, debería ser el IMI, pero es interrumpido. Será mejor que lo piense bien Ama y Mask, ante esta clase de oportunidades no podríamos desaprovechar más esto, habló ahora al miembro femenina del comité especial de la asociación que se encarga de vigilar a los héroes que son ascendidos a las siguientes clases. Ama y Mask. Gruñendo de enojo porque nadie estaba apoyando su idea pero terminó aceptando eso. Sitch. Pues está decidido, sonando firme mientras que de nuevo miró la heroína con piel pálida. Zombie Woman, tú junto a tu grupo tratarán de acercarse lo suficiente a Saitama para que podamos investigar más a Genus, Noria y Asami. ¿Sí? Estando las dos de acuerdo con la decisión pero más bien felices porque aprovecharían esa oportunidad para poder acercarse al héroe calvo y ofrecerle trabajar en su escuadrón y tal vez, algo más Zombie Woman. TCH, ya que, sonado molesta pero igual acepto sabiendo que solo así podría lograr encarcelar al científico que la creó. Mientras que por el lado de los monstruos justo la Esper, que era una de las que dirigí la AM, ahora se encontraba frente a las Potion Lizard Sisters. Chicos. ¿Y cómo les fue en su misión? Mirando a las mencionadas quienes solo bajaban su cabeza. Reptera. Nos disculpamos, pero no hemos podido describirlo mucho de ese tal Saitama, estando algo nerviosa como su hermana, el tipo pasa mucho tiempo con aquellas discípulas suyas y teniendo a la Kyborg cerca, no hemos podido describir alguna debilidad suya, explicándole al saber que como Gena seguro podrías detectarlas en pocos segundos no podría tener un vista más cercana del héroe calvo. Raptora. Admeas que también pasa tiempo con esa niña, la gobernante de los subterráneos y aquella mujer que fue bichame de aquellos experimentos de su hermano, decía mientras mostraba una imagen metal de Sónica, Subterranean Queen y Midaguri. Chicos. Diablos, a este paso necesitaría pedirle apoyo a Dios, no queriendo hacer eso porque sabía que la mencionada aprovecharía de tener a Saitama para sus cositas, más al recordar cuando vio el físico de Saitama, aunque eso causó que también ella se sonrojara por eso.
Ya veo, síganlo vigilando y traten de encontrar alguna debilidad en él, más si en algún momento él se está solo, dando la orden donde las hermanas lagartos asintieron con la cabeza. Y justo en eso llegaba Saitama acompañado del grupo de antes donde aún la Cyborg seguía discutiendo con la ninja mientras que la gobernante de los subterráneos se acercó al Kuseno quien estaba con una laptop en sus manos. Kuseno. Ah, hola Subterranean Queen, mirando a la mencionada quien le devolvió el saludo. Oye, de nuevo te agradezco por el mineral, logré hacer un gran avance con las mejoras para Gena. Subterranean Queen. No hay problema, aunque también vi cómo le implementó unas espadas a esas mejoras, recordando las espadas que salían de los brazos de Gena. Kuseno. Sí, pensé que esas llegarían a serle muy útil cuando se enfrente a algún enemigo que logre evadir sus cañones, decía mientras revisaba en su laptop los datos de las mejoras de la Cyborg. Varían. Hola a todos. Saludando a sus invitados quienes solo lo miraron cuando lo saludaron. Tatsumaki. ¿Y a ti qué rayos te tomó tanto tiempo para que nos hicieras esperar? Sonando molesta con el dios por hacerlos esperar mucho tiempo, Varían. Ey, lamentó la demora pero deben entender como un dios multiversal tengo que estar a pendiente de otros universos y más, donde pueden haber amenazas que lleguen a ser un gran problema, explicando la razón de su ausencia mientras que toman asiento en su silla, pero como les prometí, los volví a traer y ahora les vamos a mostrar otro evento del futuro de la versión de Saitama de ese mundo, teniendo preparado el control. Ante eso dicho ya varios se empezaron a tomar asientos mientras algunos hacían aparecer alguna comida que quisieran para acompañar la comida. En eso Varían solo apuntó el control a la enorme pantalla para presionar el botón. Se enciende la pantalla, la escena comienza mostrando primero el exterior del departamento de Saitama, donde aún estaban las marcas de las vistas de algunos de los monstruos de Genus, para seguido cambiar la escena donde se mostró a Saitama quien estaba leyendo un libro. Saitama. Han pasado 5 días desde que debute como héroe profesional. Hasta ahora no ha habido indigentes graves, mientras se mostraba cómo Saitama movía un poco su libro, donde se mostraba una mirada algo extraña. Pero con este nuevo inicio, Geno se quedó viviendo en mi casa, mostrando ahora al mencionado quien se encontraba como haciendo anotaciones. Entonces, ¿qué estás escribiendo? Genos. Hago registro de todas sus lecciones y régimen de entrenamiento, mostrando en su cuaderno cómo estaba anotaciones con dibujos de las cosas que hacía Asístala en ese momento. Eso causó que ahora todos en la sala abrieran sus ojos de sorpresa mientras que se quedaron algo atónitos o incluso se preguntaba si era en serio lo que estaba haciendo. Stinger. Eso sería un poco exagerado, ¿no? Mirando con una gota de sudor la pantalla. Shadow Ring. Más bien muy exagerado, estando mirando algo confundida la acción de la versión masculina de la Cyborg. Ellesit. Vaya, parece un acosador, viendo con una gota de sudor la pantalla. Super Mouse. Empiezo a sentir algo de pena por ese tipo, sin negar aquel hecho a pesar de que sentía esa sensación hacia un héroe. Saitama / Mizuki / Swim / Sónica. Lo hace de nuevo, recordando cómo en el momento donde todos ahora vivían juntos vieron cómo incluso la Cyborg hacía a veces lo mismo cuando el héroe calvo hacía alguna otra cosa. Gena. No veo qué hay de malo en anotar lo que haga el sensei, sonando algo seria ante las expresiones de varios. Kuseno. Jeje, Gena, creo que tenemos que hablar de ciertas cosas, sonando un poco avergonzado por lo que veía mientras la mencionada lo vio confundida. Saitama. Diablos, lo está haciendo de nuevo. Mostrando cómo se agarraba la sien algo frustrado. No puedo pensar alguna cosa que enseñarle a este tipo, ahora mostrando la imagen de Genos, quien seguía anotando en su cuaderno. Me siento mal, como si lo estuviera engañando o algo. Vamos, piensa. Inventa algo, técnica, idea espiritual o algo, mostrando cómo miraba hacia abajo intentando pensar en algo. GRR, lo único que sé es entrenamiento físico, sé que no estará satisfecho con eso, además el tipo en sus Cyborg. Mostrando cómo ahora su mirada mostraba más frustración donde ahora sus ojos estaban abiertos y apretaba sus dientes. Saitama. Al menos me alegra saber que he podido progresar en eso, recordando como gracias varios consejos que le daba Fam, Sónica y Atomic Samurai, aunque pocos debido a que no se veían mucho, ahora podía lograr mostrar ser un buen maestro para sus discípulas. Genos. Por cierto, llamando la atención del héroe calvo. En el seminario dijeron que si eres un héroe clase C y no muestras alguna actividad durante una semana tu nombre será borrado del registro de héroes. ¿Está bien con eso, sensei? Donde justo luego de esa pregunta Saitama terminó poniendo una expresión de pánico ante lo que escuchó. Saitama. ¿Es eso cierto? Sonando algo sorprendido con lo que escuchó mientras miraba a Swim. Swim.
Sí, es por eso que en las ciudades se ven siempre a muchos héroes clase C, respondió algo triste al recordar cómo siempre tenía que siempre a buscar algún criminal débil o ayudar a cualquier que necesitara ayuda en algo mínimo para no perder su registro. Subterranean Queen. ¿Pero por qué? No tiene sentido, mirando a los trabajadores con curiosidad. Exma. Eso se debe a que como hay muchos héroes en la clase C, no podemos permitirlos de mantenerlos como héroes si no terminan haciendo nada, sonando seria ante su explicación. Si se volvieron héroes deben al menos demostrar que son capaces de serlo, mirando a varios de los héroes clase C, quienes sabían que sí debían hacer eso. Saitama. ¿En serio dijeron eso? Acercándose rápidamente al Cyborg. Genos. Sí, Saitama. Pero estuve viendo televisión y no pasaron nada, mostrando, ahora a un Saitama quien miraba las noticias, mientras se hurgaba la nariz, donde mostraban lo simple. Genos. Las noticias solo reportan incidentes mayores como desastres naturales, terrorismo y Kaijin peligrosos, volviendo a mostrar al Cyborg quien miraba de frente. Usted se enfrenta a los enemigos más poderosos por lo que seguro no sabía de esto. Pero los héroes clase C se encargaban de carteristas, asaltos y ataques al alzar, ahora mostrando a Saitama con una expresión de sorpresa. Como la clase C está muy llena, los héroes deben buscar casos para sobrevivir. Muchos se desaniman y cambian de carrera. Es como los vendedores que hacen llamadas, no vendrán nada si no lo buscas, mientras la cara de Saitama mostraba cada vez más su expresión de preocupación. Saitama, no es momento para leer manga. Mostrando a Saitama como grito para seguido empezar a ponerse su traje de héroe. Genos, ¿ya nos vamos? Poniéndose de pie, Saitama, yo sí, pero tú te quedas aquí. Le decía al Cyborg quien solo lo veía. No entiendes, si voy con un héroe clase S no recibiré ningún crédito. Shadow Ring. Esa es una verdad muy cierta, suspirando al igual que otros héroes clase B y C, debido a que hay momentos en los que cuando enfrentaron a héroes muy poderosos y se involucraron héroes de clase A o clase S la mayoría créditos se los quedaron ellos. Genos. Pero soy su discípulo, decía mientras Saitama ahora se ponía sus guantes donde justo en eso se detuvo. Saitama. Genos, desde el principio, mi gran deseo de convertirme en un héroe fue lo que causó que entrenara mi fuerza. Eso fue lo que me llevó hasta aquí, poniendo expresión seria junto a una sonrisa. Para ti, quizás las cosas cambien si aspiras a mejorar más de lo que eres ahora mirando a Genos. A decir verdad eres un Cyborg, así que entrenar tu cuerpo sería inútil. Así que tal vez cambiar de perspectiva te haga más fuerte. Quintiles. Llega a ser un consejo muy útil, decía mientras varios de héroes pensaban lo mismo. Mientras que Gena ante eso solo prestó atención a lo que la versión de ese mundo de su sensei trataba de aconsejarle. Saitama. Maldición. Escúchame, estoy inventando todo esto. Pensaba estando muy nervioso ante lo que sucedía. Eso causó que varios en la sala se cayeran de espalda ante lo que habían escuchado mientras los otros solo ponían expresión de no creer lo que escucharon. Saitama. Así que, ahora mirando hacia abajo tratando de mantener su expresión seria, en otras palabras, no se trata de entrenar tu fuerza. Se trata de entrenar tu mente, ahora mirando de forma disimulada al libro, uno de esos libros en el piso el cual tenía de título como Desarrollé una voluntad indomable. Por el héroe clase S King primero debes ganarte tu lugar en la industria profesional de héroes. Esfuérzate por entrar en los 10 mejores de la clase S, esa será tu meta. Miraguri. Bueno, se nota que le dio un buen objetivo al que aspirar, sonando positiva al ver la idea que tenía Saitama. Tatsumaki. HMP, le será muy difícil, apartando la mirada ante a lo que escuchó. Gena. Voy a tomar ese objetivo sensei. Decía mirando al mencionado mientras tenía una mirada decidida. Saitama. Entendido, con una gota de sudor ante lo que había escuchado, y en eso ve como Mizuki y Esuim se pusieron frente a él. Mizuki barra Esuim. Y nosotras sensei. Barra qué meta puede ponernos. Sonando motivadas al querer tener un objetivo enorme que alcanzar. Saitama. Pensando por unos segundos hasta que los abre con una idea. Mizuki, tú esfuérzate por mejorar para llegar al puesto más alto en la clase B. Eso causó que la mencionada abriera sus ojos de sorpresa, sin notar que por eso Fubuki se lo quedó viendo como si se preguntaba si hablaba en serio. Y Eswin, esfuérzate para llegar al puesto más alto en la clase C, ahora señalando a la mencionada quien abrió sus ojos de sorpresa con lo que dijo. Y si ambas deciden avanzar a la siguiente clase entonces esfuercen por mejorar más, poniendo una sonrisa con unos ojos serios. Swim. Ya veo, aún estando sorprendida por aquella difícil meta pero luego apretó sus puños con determinación. Entendido, lo haré sensei. Mizuki. Daré todo lo que tengo para lograrlo sensei.
alzando su puño con una sonrisa aceptando aquel objetivo. Saitama ante eso solo suspiró con una sonrisa al ver que de nuevo logró de no hacer una vergüenza en ser un sensei, sin notar que justo el grupo de la heroína ventisca del infierno la misma tenía una expresión de enojo mientras las venas se le marcaba la cara y de si no se hubiera controlado hasta estuviera a punto de hacerle evitar varias cosas a su alrededor por el enojo. Mientras que Genos ante eso solo cerró sus ojos por unos segundos para luego mirar hacia su sensei. Genos. Ya veo. Lo intentaré. Sonando determinado mientras se mostraba como Saitama se iba de su hogar con una sonrisa de alivio. Saitama se lo creyó, genial, mientras seguía caminando para salir de su departamento. Ahora la escena cambia hacia Tan quien caminaba, donde el ángulo que mostraba lo hacía verse genial, para seguido salir corriendo a toda velocidad que causó atrás suyo una enorme línea de viento que alcanzó a varios a su lado sin lastimarlos. Saitama. Después de eso, me dirigí a la ciudad. Buscando desesperadamente a los malos mostrando cómo buscaba seriamente a su alrededor algún crimen que pudiera detener mientras seguía corriendo a toda velocidad. Flash y flash. No podrás encontrar algún crimen si vas a toda velocidad, créeme, sonando serio o algo avergonzado por el hecho de que una vez hizo lo mismo. Saitama. Corrí mostrando como Saitama AA en una esquina sin dejar de correr. Y corrí mostrando cómo corría ahora pasando un molino y corrí mostrando ahora mostrando una luz de la calle mientras se mostraba cómo estaba atardeciendo, pero la Vaccine Woman. ¿Acaso corrió todo el día? Mirando con una expresión de sorpresa. Smileman. Wow, tiene una resistencia impresionante, sonando también sorprendido como otros. Sónica. Debo aumentar más mi entrenamiento. No puedo dejar de seguir intentando alcanzar las habilidades de mi futuro esposo, estando también determinada a mejorar su velocidad. Saitama. Me rindo, mostrando como un gato que había en una pared maullaba con un bostezo. Solo me queda un día más, sonando preocupado mientras recuperaba el aire para seguido alzar la cabeza con su expresión tranquila. Supongo que me iré a casa, empezando a caminar hacia otro lado mientras un perro ladraba mientras era sostenido por su dueña. Le dejaré mis problemas a mi yo del mañana, mostrando la enorme ciudad con el atardecer. Saitama. Espero que no me ocurra eso a mí, sonando algo preocupado porque le llegara a suceder eso. Natsume. A Saitama, llamando la atención del mencionado, en caso de que no logre encontrar algún problema en su ciudad puede intentar ir a las otras. Después de todos hay veces que la asociación llaman a héroes para que vayan a otras ciudades cercanas a las que están o si demuestran que pueden llegar a la ciudad indicada. Sich. Es cierto, aunque más si se trata de que apoyen a otros héroes que tengan dificultades con un monstruo fuerte, explicó con una sonrisa al héroe calvo. Saitama. Fiu, qué alivio, ahora estando más tranquilo al escuchar eso. Ahora la escena cambió donde se mostraba el cielo azul mientras que en el centro aparecieron las palabras al día siguiente. Luego mostró de nuevo a Saitama quien justo miraba por todos lados con una expresión de nervios. Saitama. No pasa nada hoy. Ahora mostrando como a su alrededor todo estaba tranquilo, no hay nada que hacer, nada. Voy a perder mi registro. Sonando muy preocupado ante su situación. Tatsumaki. Ash, solo ayuda a alguien anónimo y ya. Deja de estar lloriqueando. Sonando molesta de solo escuchar eso. Mientras que varios de los héroes clase C, entendían muy bien por cómo se estaba sintiendo la versión de ese Saitama. Pero en eso la escena mostró como algo se lanzó hacia Saitama quien logró atraparlo con sus dedos, mostrando ser un kunai, para seguido mostró como miró hacia alguien con sorpresa. Justo se mostró como apareció Sonic quien ahora traía una ropa de civil pero aún teniendo su katana en la cintura. Mizuki. ¿Y qué hace él ahí? Estando confundida ante la situación, mientras que justo la misma ninja suspiró. Sónica. De seguro fue para tener su revancha. Como esa es mi versión masculina, seguro seguirá tratando de derrotar a Saitama, sonando un poco avergonzada por eso. Swim. Y tú de casualidad no Q, pero es interrumpida. Sónica. Para mí no, ya que en serio me interesa más prepararme junto a Saitama para nuestra futura vida de casados, abrazando el brazo de Saitama, quien solo suspiró cansado por esa acción, con un sonrojo. Eso causó que las discípulas de Saitama y algunas otras mujeres humanas y mujeres monstruos miraran eso con una expresión enojo y celos. Saitama. Espera, yo te conozco. Mirando al ninja con una expresión de sorpresa. ¿Cuál era tu nombre? Ahora mostraba al héroe calvo con una expresión pensativa. Siéntate en el suelo, no espera, cumplió su cometido. En eso Saitama abre sus ojos como una sonrisa. Geraldo pánico. Sonic. No, Speedo Sound Sonic corrigiendo a Saitama.
Ante eso varios del lugar se empezaron a reír por los nombres que le había dado Saitama a la versión masculina de Sónica. Saitama. Porque los ninjas tienen nombres muy complicados. En eso siente una mirada y justo ve como Sónica lo miraba con un puchero. Sónica. ¿Cómo es que no llegas a acordarte de mi nombre, incluso si se trata el de otra versión? Aún con un puchero y un sonrojo. Vaca, empezando a darle golpecitos suaves en el hombro del héroe calvo. Saitama. Ya perdón, deteniéndole los golpecitos a la ninja quien solo ante eso solo abraza su brazo pero con más fuerza. Porque las mujeres son difíciles de entender. Ahora la escena volvió a cambiar donde se mostraba como Saitama ahora veía al ninja mientras se rascaba la cabeza. Sonic. Finalmente encontré Saitama, mostrando ahora cómo sus ojos estaban ensombrecidos. Hoy es el día en el que arreglaremos nubes, pero es interrumpido. Saitama. Lo siento, estoy ocupado, decía para empezar a caminar en otra dirección. Nos vemos luego. En eso se muestra como el héroe calvo se alejaba tranquilamente de Sonic para seguido mostrar al mencionado quien ahora tenía una expresión de enojo. Gorila blindado. Esto no terminará bien, sabiendo lo que estaba por pasar. Carmen Kabuto. Sí, para el ninja, también teniendo la misma idea que la otra creación de Genus, Sonic. Gusano insolente. A punto de desenfundar su espada, ¿crees que puedes huir de mí? Desapareciendo a gran velocidad de donde están parado. En eso se mostró como Sonic se puso al lado de Saitama que lanzándole un ataque con su espada hacia el del hombre calvo, pero en eso él mismo solo atrapó la espada con sus dientes y la logró romper en varias partes. Eso causó que varios en el lugar abrieran sus ojos de sorpresa al ver cómo Saitama logró destruir la espada de la versión masculina de Sónica con sus dientes, aunque su sorpresa no fue tanta como cuando vieron cómo destruyó una montaña con un golpe serio. Mientras que varios de los héroes y monstruos que usaban espadas o armas similares solo agarraron sus armas un poco asustados de que les pasara algo muy similar. Sonic. ¿Qué? Ni siquiera vi lo que pasó, ahora mostrando su rostro que llevaba una expresión de sorpresa para dar un salto hacia atrás y justo mostró cómo sostenía el mango de su espada que tenía la hoja. Rota su cara debería haber sido cortada, pero la espada se rompió aún estando con una expresión de sorpresa. Saitama. Ya te dije, estoy ocupado. Además que ahora estoy molesto. Así que si alguien se mete conmigo, ahora mostrando una expresión de molestia junto a un aura aterradora, lo golpearé. Ante eso se mostró como el ninja ahora tenía una expresión de sorpresa y miedo. Esa expresión causó que varios de los héroes y monstruos tuvieran expresión de miedo por el aura aterradora que liberaba el Saitama de ese mundo. Aunque no todos en el lugar sentían lo mismo. Dios. Esa mirada, tan salvaje y ruda. Hace que mis ganas de volverlo mi esclavo aumenten. Poniendo sus manos en sus mejillas mientras que, aunque no se veía por su máscara, tenía un gran sonrojo y una sonrisa lujuriosa. Por favor, necesito volverlo mi esclavo y cuando lo lleve a la cama, ahora frotando sus muslos entre sí mientras entra una corriente eléctrica en cierta parte privada. Es él. Ante esa voz causó que todos abrieran sus ojos con atención. Ahora se mostraba una mujer civil que señalaba en dirección de Saitama y Sonic mientras tenía una expresión de molestia, mientras a su lado se veía solo el cuerpo de un hombre musculoso que usaba una camiseta de rayas amarillas y negras. Mujer civil. Es muy peligroso. Una molestia pública. Por favor deténlo. Decía mientras seguía señalando hacia dónde estaban los dos hombres que estaban peleando. Con que sí. Mostrando primero la boca del hombre musculoso para seguido revelar justo a un hombre quien vestía una camiseta sin mangas con rayas amarillas y negras y su cabello era de rayas amarillas y café claro. Tú eres el loco, Mientras flexionaba sus brazos con músculos, bueno Tank Top Tiger está aquí. Al ver cómo se mostraban al mencionado él mismo, empezó a darse a sí mismo halagos de felicidad al ver cómo se mostraba en pantalla, donde varios de los héroes más bajos tanto y los miembros de su grupo empezaron a elogiarlo. Aunque algunos solo se lo quedaron viendo con una gota de sudor. Beast Queen. ¿Y este idiota quién es? Mirándolo con una cara de póker al ver cómo el que apareció en pantalla seguía presumiendo. Chica mosquito. Seguro un idiota sin importancia, decía con la misma expresión de su amiga mientras solo decidieron ignorar a ese tipo. Miraguri. ¿Tú acaso lo conoces? Mirando a Tank Top Girl, ante la similitud en sus nombres de héroes. Tank Top Girl. Sí, para mi molestia, susurró con amargura. Él y su hermano mayor están en el mismo grupo que yo, los Tank Top Troopers.
Y a pesar de demostrar algo de fuerza, la verdad solo él junto a su hermano son unos idiotas fanfarrones por sus puestos de héroes, explicándole a la mujer con armadura esquelética. Miraguri. ¿En serio? Sonando algo sorprendida, pero luego de mirar de nuevo al mencionado solo asintió estando de acuerdo. Sónica. G. ¿En serio cree que ese tonto que puede derrotar a mi versión de ese mundo? Sonando algo orgulloso mientras miraba la pantalla. La escena mostraba como Saitama miraba al mismo hombre con curiosidad. Saitama. ¿Un héroe? Un poco curioso para seguido mirar de nuevo a Sonic. Malas noticias, Sonic. Creen que eres un criminal, ahora mostrando a Sistala con una sonrisa mientras señalaba al ninja. Tal vez estar encerrado en una celda te ayude pero en eso siente como alguien le pone la mano en su cabeza donde ve que era el mismo hombre con la camiseta sin mangas de líneas. Tank Top Tiger. Se refiere a ti, Calvito. Saitama. Ah. Teniendo una expresión de sorpresa enorme, discípulas y conocidos /as de Saitama. ¿Qué? Teniendo una expresión de sorpresa ante lo que escucharon. Saitama. ¿Ella piensa que soy un criminal? También estando sorprendido, Mizuki. ¿Cómo pueden creer que el sensei es un criminal? Sin creer lo que había escuchado. Carmen Kabuto. ¿En qué rayos piensa esa mujer? Sonando muy molesta pero tratando de calmarse para no ponerse loca. Gena. No se preocupe, sensei. Voy a tener guardo en mi memoria interna la imagen de esa mujer para buscarla y arreglar aquella perspectiva que tiene sobre usted, sonando de forma fría ante lo que sucedía. Sónica. Jeje, déjame acompañarte solo en caso de que ella decida seguir pensando igual, ahora con su sonrisa aterradora mientras agarraba el mango de su espada. Saitama. Ajena, Sónica, por favor no hagan eso, tratando de detener a las mencionadas. Mujer civil. Ha estado corriendo por toda la ciudad con esa mirada tenebrosa desde ayer en la mañana. Explicó mientras aún miraba con molestia a Saitama. Swim. Entonces se trata de un malentendido. Logrando comprender la reacción de esa mujer. Trabajador barbudo. Y pensar a veces llegan reportes similares a esto, suspiró un estresado por el hecho de que había ocasiones que llegaban reportes de personas quejándose de ciertos héroes por algunos malentendidos. Saitama. Oye, espera un poco. Soy un héroe también. Tratando de aclarar ese dato. Tank Top Tiger. ¿Un héroe? No he escuchado de un héroe como tú, no sonando convencido. Saitama. ¿Y qué? Recién empecé sí. Ahora sonando molesto. Tank Top Tiger. De cualquier modo, ahora mostrando su rostro con seriedad. Estás causando muchos problemas a todos aquí. Si realmente eres un héroe, entonces no asustes a los demás. Arruinas la reputación de otros héroes, explicó mientras mostraba la expresión seria y con sudor de Saitama. Sich. En eso sí tiene razón, los héroes no deberían asustar a otros, sonando serio ante eso. Saitama. Bueno, fue mi error, me disculpo, ya no importándole mucho eso, Tank Top Tiger. Es lo normal con un novato, jajaja. Aún riéndose un poco junto a su hermano de la situación del hombre calvo. Tank Top Girl. ¿Por qué Tank Top Master los aceptó en el grupo en primer lugar? Sonando muy molesta mientras seguía haciendo esa pregunta. Civiles. Oye, ¿nos es Tank Top Tiger? No puedo creerlo, es Tank Top Tiger. No puede ser. Genial, es de los mejores, mostrando a las personas del alrededor al ver al mencionado. Tank Top Tiger. HMJMJ, frotándose con la nariz con su dedo y teniendo una sonrisa arrogante. Hasta los héroes clase C son reconocidos, claro, si están entre los mejores 10. Así que opinas, novato, ¿quieres pelear? Alzando un poco la voz mientras acercaba su cara a la de Saitama. ¿Y de esa manera hacerme ver bien? Ahora susurró mientras ponía una expresión de arrogancia, eso causó que varios en el lugar abrieran sus ojos de sorpresa mientras que algunos de los héroes empezaban a murmurarse cosas entre sí mientras veían a Tank Top Tiger con molestias, mientras que los monstruos, menos que se llevaban bien con Saitama, empezaron a burlarse de la gran estupidez que hacía ese humano. Tank Top Girl. Oye, ¿qué rayos significa eso? Mirando molesta al mismo miembro de su grupo, quien ahora empezaba a poner una expresión de nervios, Tank Top Master. Si también quisiera saberlo. Sonando muy serio mientras miraba también con seriedad a Tank Top Tiger. Tank Top Tiger. Bueno, yo solo, ahora estando muy nervioso ante la mirada del líder del grupo y se puso pero cuando se metieron los trabajadores de la EXMA. Debemos recordarle que la asociación no va a aceptar que algunos héroes traten de humillar a otros para aumentar sus reputaciones de forma egoísta, teniendo una expresión seria junto a otros trabajadores Natsume.
Y como esto puede llegar a afectarle su rango e incluso su registro de héroe, también sonando sería pero más molesta, debido a que a pesar de no conocerle mucho le agradaba mucho Saitama. Tank Top Black Ole. No se preocupen, yo me encargaré de hablar con mi hermanito para evitar que vuelva a suceder algo así, teniendo una sonrisa para seguido llevarse de los hombros a su hermano. Tank Top Girl. Saitama, me disculpo mucho por la idiotez que hizo ese tarado, disculpándose con el mencionado. Saitama. No tienes que disculparte, no ha pasado todavía así que no hay problema, con una sonrisa de protagonista. Ante esa sonrisa la misma mujer con músculos y con la camiseta sin mangas terminó teniendo un sonrojo enorme mientras seguía mirando al héroe calvo para luego de unos segundos reaccionar y volver a sentarse aún sonrojada. Subterranean Queen. Algo no anda bien con esos dos, mirando en dirección hacia los dos hermanos de los Tank Top Troopers donde el mayor le susurraba algo así hermanito, que justo se trataba de recordarle el plan de lograr humillar a Saitama frente a mucho público para que este deje de ser un héroe. Sonic. Shurikens explosivos. Mostrando con un montón de shuriken que volaron hacia Tank Top Tiger donde al golpearlo causaron unas explosiones sobre él, quien gritó del dolor. Para seguido mostrar cómo el mismo hombre con la camiseta sin mangas de rayas amarillas y negras caía al piso mientras quedó chamuscado y inconsciente. Mientras que algunos de los civiles gritaron asustados por lo que vieron. Eso causó que varios en la sala tuvieron expresión de sorpresa por lo que vieron donde él mismo se quedó en estado en shock hasta que justo escucharon unos aplausos y justo vieron a la monstruo escarabajo creada por Genus quien hacía los aplausos. Carmen Kabuto. Oigan, al notar las miradas que estaban en ella, me disculpo por esto pero en realidad se lo merecía, decía sin más, Tank Top Tiger. Monstruo infeliz como teatre, pero no continuó de rudo a que escuchó como muchos de los héroes y monstruos pensaron de la misma forma causando que se quedara en shock, Saitama. ¿Por qué hiciste eso Sonic? Decía mientras su mirada estaba en el héroe inconsciente, mientras que se mostraba al mencionado con la mano que lanzó los shurikens extendida, Sonic. Estaba interfiriendo, así que lo mandé a dormir, mostrando su rostro de cerca con una sonrisa, ante eso causó que los civiles por el lugar empezaran a correr del lugar mientras pedían que llamaran a un héroe. Sonic. Interesante por cierto. Así que tú también te convertiste en uno de esos inútiles héroes de la asociación, mientras se mostraba la cara de Saitama con una mirada ensombrecida. Mizuki Swim Tank Top Girl. Oye. Mirando con unos pucheros a la niña, Sónica. Que, esa es mi opinión. Aunque con el tiempo que pase junto a ustedes han demostrado junto a la cabeza de hojalata con brazos y piernas y junto a mi futuro esposo, e incluso con esta chica, señalando a Tank Top Girl, que no son tan inútiles como los demás de esa asociación, causando que las mencionas solo dejaran de mirarla con puchero a pero aún algo serias, mientras que los demás héroes sí la veían molestos. Sonic. Entonces todo lo que tengo que hacer, decía mientras sonreía de forma loca y se inclinaba, es crear una situación en la que te veas obligado a luchar. Saitama el héroe. Para seguido desaparecer con su velocidad. En eso se ve como ahora aparece en el cielo y preparaba un ataque. Sonic y Lord Carnage. Lanzando un montón de shurikens. En eso Saitama solo cubrió sus vistas con un brazo donde las shurikens que parecían ir hacia él pero terminaron pasando por sus lados y chocaron contra los edificios cercanos causando mucha destrucción. Ante esa escena causó que los miembros de la AM tuvieran unas sonrisas retorcidas y malvadas al ver la destrucción y el pánico que estaban causando la versión masculina del ninja. Mientras que los de la A solo vieron la pantalla con sorpresa para seguido ver a la ninja con enojo, menos las discípulas de Saitama y el mencionado, y algunos ya estaban por atacarla. Sónica. Por si olvidaron dos cosas, al sentir las miradas de los demás héroes, 1, recuerden que esa es una versión mía de otro mundo, por lo cual no es del todo mi culpa. Y 2, recuerden que sería un evento del futuro así que puedo simplemente no hacerlo. Ahora róndele una mirada fría a los demás de la asociación, quienes causó que los héroes de menor rango se asustaran y los de mayor rango solo tuvieran miradas serias, pero decidieron mirar otra vez la pantalla. La escama cambió donde se mostraba a Saitama admirando la destrucción que causaba el ninja. Saitama. ¡Ey, detente! Le gritó a Sonic quien solo seguía lanzando sus útiles que explotaban. Sonic Saitama, acércate y pelea. Eres un héroe. No puedes evitar sus muertes. Mostrando ahora la escena de algunos ciudadanos estando muy asustados por lo que sucedía, donde ahora se mostró a un niño entre la situación un niño. Sniff, papá, llorando mientras que varias personas pasaban a su lado corriendo del miedo pero justo un auto iba volando directo hacia él. Swim Midaguri. Niño cuidado. Ay no.
cada una sonando preocupada por lo que podría pasarle a ese niño, al igual que los otros héroes. Pero en eso, cuando el auto estaba por llegar hacia el niño, justo apareció Saitama, que logró detener el auto con facilidad y salvó al niño. Eso causó que varios de los héroes felicitaran a Saitama por salvar al niño, mientras que varias de las mujeres y algunas monstruos tuvieron un sonrojo ante la escena genial que hizo el héroe calvo. Natsume. Saitama es sensacional, con un sonrojo y una pequeña sonrisa de enamorada. Exma. ¿Eh? ¿Y por qué lo dices de esa forma? Mirando a la otra trabajadora un poco curiosa. Natsume. ¿De cuál forma hablas? Yo solo lo dije porque así me pareció, jejejeje, mirando hacia otro lado con nervios, mientras su sonrojo era más grande. Mientras la trabajadora, que era la miembro del comité especial de la asociación, solo vio la expresión de Natsume, y puso una pequeña sonrisa de interés. Saitama. Diablos, mostrando al héroe calvo que tenía una expresión de molestia. ¿Por qué nadie me deja hacer mi trabajo? No tengo tiempo para esto, mostrando ahora al niño que salvo, quien veía al héroe sorprendido, donde se mostró cómo Saitama ponía a un lado el auto que detuvo. Debo encontrar a un villano para derrotarlo, sonando serio, pero en eso justo mira de nuevo a Sonic, quien seguía lanzando kunais mientras reía de forma loca, con una expresión pensativa. Un villano. Tatsumaki. Hasta que al fin te das cuenta. TCH, qué tipo tan tonto, con una expresión de molestia mientras hacía flotar el vaso de su bebida para darle un sorbo. Sónica. Si Saitama quisiera arrestarme con gusto, dejo que lo haga en la cama mientras me amarra y me trata de obligar a confesar todo, castigando mi cuerpo tanto como él quiera. Teniendo una expresión pervertida mientras sonreía sonrojada y frotaba sus muslos ante su idea. Mientras que justo varias mujeres del lugar solo miraron en dirección a la niña y sin saber la razón sintieron una molestia por el rostro que ponía. Sonic, ¿no vienes? Entonces voy por ti. Mostrando cómo aún sonreía de forma malvada y a punto de lanzarse hacia el mencionado Saitama. Estoy aquí, apareciendo detrás del ninja mientras que le dio un pequeño golpe de karate al ninja, donde lo terminó mandando al suelo, donde seguido como quedó inconsciente y tirado en el suelo. Eso causó que varios felicitaran a Saitama por aquella victoria rápida. Flash y Flash. Vaya, segunda derrota que tienes podrías tener con Saitama, ¿no lo crees? Mirando a Sónica con un pequeño tono de burla, pero no recibió alguna respuesta de ella. Pues ella no decía nada debido a que aún seguía en su fantasía de ella con un Saitama, quien tenía una sonrisa con su expresión seria, que la amarraba a la cama con su bufanda mientras se quitaba la ropa y luego le daba un apretón a su enorme trasero. Pero su fantasía se interrumpió al sentir como alguien la sacudió un poco. Sónica. ¿Qué? Sonando un poco sorprendida para justo ver a Mizuki, quien fue la que la sacudió. Mizuki. Disculpa, pero te habías quedado quieta desde hace pocos minutos. ¿Estás bien? Sonando algo curiosa mientras miraba a la ninja. Sónica. Sí, estoy bien. Solo me quedé sorprendida por la segunda derrota de mi versión en ese mundo, sonando seria pero ocultaba con su bufanda el sonrojo que tenía. Eso dejó un poco confundida a la heroína, que practicaba atletismo pero decidió dejar eso de para seguir viendo la pantalla. En eso se ve como Saitama cayó de pie mientras miraba el cuerpo inconsciente de Sonic. Saitama. Me pregunto si derrotar a este tipo cuenta como trabajo. Sonando curioso y esperando que si fuera eso. Shadow Ring. Seguro sí, y mejor si no le dan nada de crédito al otro tonto, señalando a Tank Top Tiger, donde varios estuvieron de acuerdo con lo dicho menos el mencionado y su hermano. Varían. Bien, a todos les digo que la siguiente escena que se mostrará será luego de pocos días de lo sucedió con Sonic y la versión de Saitama de ese mundo, aclarándole a sus invitados, quienes solo aceptaron esa información para seguir viendo la pantalla. Ahora la escena cambió, donde se mostraba el interior de una de las sedes de la A para seguido mostrar a variados trabajadores del lugar, donde uno de ellos estaba Trabajador Barbudo. Trabajador 1. El hombre que fue detenido por el héroe clase C en Ciudad Z el otro día es sospechoso de algunos crímenes atroces, incluidos el asesinato, le explicó a Trabajador Barbudo, quien miraba una pantalla con la imagen de Sonic junto a la información de este mismo. Saitama. ¿Asesinato? Mirando algo curioso a la ninja, quien notó la mirada de este. Sónica. Sí, recuerda que yo hacía trabajos donde a veces era guardaespaldas y otras veces era contratada para asesinar, explicó con normalidad mientras miraba la pantalla, al igual que Saitama, quien entendió eso y también miró la pantalla. Trabajador Barbudo. Ciudad Z de nuevo. Ahora mirando a otro papel. ¿Cuál es el estado del informe que solicité? Mirando la operadora de la ciudad mencionada, quien escriba algo. Operadora de Ciudad Z. ¿Se refiere a la del pueblo fantasma? Trabajador Barbudo. Sí.
Operadora de Ciudad Z. Déjeme ver, avisó para seguido ahora mostrar otra pantalla frente al trabajador barbudo. Parece que se ha enviado una investigación oficial, informó donde se mostró ahora la SCON, se mostró en la pantalla cómo estaban las imágenes de Sprint Mustachio y Golden Ball mientras el trabajador a cargo miraba la pantalla. Saitama. Oh, ¿ellos también son héroes? Le pregunto a Eswin mientras ira a los mencionados. Eswin. Sí, ambos son de la clase A, le dijo a su sensei mientras miraba también a los mencionados. Golden Ball. Jeje, ahora apareceremos. Espero que nos dejen demostrar nuestras habilidades en combate, sonando muy feliz mientras miraba al héroe con el bigote. Sprint Mustachio. Espero lo mismo amigo mío, decía también feliz mientras le daba un sorbo a su taza de té. Suena algo interesante. Ante esa voz trabajador barbudo se sorprendió donde seguido se mostró a Tatsumaki quien se encontraba flotando mientras tenía una sonrisa. Tatsumaki, ¿quieres que vaya a revisar? Tatsumaki. hasta que al fin tienen la brillante idea de mostrarme en pantalla. Sonando de nuevo arrogante mientras sonreía. Metal Bat. Más bien fue la terrible decisión, sonando de forma burlona donde la misma pequeña Esper Peliverde lo miró con rabia por lo que dijo. Trabajador barbudo. Tatsumaki. ¿Cómo entraste aquí? Mirando nervioso a la mencionada mientras retrocedía un poco. Tatsumaki. ¿Por qué? ¿Acaso no puedo estar aquí? Ahora teniendo una expresión molesta mientras flotan hasta quedar frente al trabajador barbudo. Por supuesto. Para Ciudad Z, la investigación es una formalidad. No vale tu tiempo, sonando ya respetuoso como podía mientras aún tenía nervios. Tatsumaki. ¿Qué? Ahora mostrando el uno de sus ojos donde brilló de color verde para seguido mostrar cómo tenía el ceño fruncido, ¿quieres decir que no crees que soy lo suficientemente buena? Empezando a usar sus poderes psíquicos. En eso se muestra cómo la sede empezó a temblar mientras varios de los objetos flotaban por el poder de la Esper, mientras que Trabajador Barbudo empezó a preocuparse más. Subterranean Queen. ¿Acaso ella es siempre así de malhumorada? Le susurró a la miembro femenina de los Tank Top Troopers. Tank Top Girl. Por lo que sé sí, también susurró para que la Esper no las escuchara, Carmen Kabuto. Me pregunto si debería prestarle los libros. Se nota que los necesita, mirando en sus manos uno de los libros que tenía consigo, el cual era de cómo controlar el enojo, mientras que Fubuki solo pudo ver lo que hacía su hermana, mientras suspiró estresada de que la misma siempre se comportara así, para seguido tomar un té que le ofreció Lily al notar cómo estaba ella. Operadora de Ciudad Z. ¿No es eso? Llegando con una sonrisa hacia la heroína y el trabajador, la asociación decidió que esto no era asunto de los clase S, eso es todo. Trabajador barbudo. ¿Sí? Eso mismo, aún estando preocupado, en eso justo Tatsumaki solo se lo quedó viendo unos segundos para luego dejar de usar sus poderes en la sede. Tatsumaki. Será mejor que me digas si encuentras algo con lo que merezca pelear, le avisó al trabajador a cargo donde seguido irse flotando hacia la puerta pero se detuvo para luego volver a mirar al mismo hombre, sería mucho más rápido si fuera yo mismo. Ustedes son idiotas, decía para seguido cerrar la puerta del lugar donde luego se mostró a todos los de la sede suspirando de alivio para mostrar cómo los papeles de trabajador barbudo se mancaseón con su café que había flotado antes. Genus. Vaya, esa chica sí que sabe cómo mantener la coma y arreglar un problema, halagando a la misma operadora de la ciudad. Sich. Recuérdame darle un buen aumento cuando volvamos, le indicó a Natsume. Ella sí que se lo ganó, anotando el recordatorio mientras aceptaba que lo hizo muy bien, ya que ella como todos los trabajadores de la A sabían lo complicado que era lidiar con la actitud de la segunda heroína de la clase S. Saitama. ¿Porque parece que su vocabulario está solo a base de insultos? Se preguntó algo curioso mientras que Mizuki y Eswin se preocuparon de la pequeña Esper escuchara lo que dijo. Y la misma lo escuchó pero no hizo nada debido a que justo cuando estaba por decir alguna grosería justo Varian llamó su atención con su mirada donde esta misma le decía que si hacía alguna tontería suya le bloquearía sus poderes hasta que se acabara lo que mostrara la pantalla por hoy. Ahora la escena cambió donde se mostró a una figura que caminaba en dos piernas pero todo de él se veía de un color oscuro a la vez que era cubierto por un montón de algas que salían de lo que parecía su cabeza y justo esa figura se paraba enfrente de la entrada del pueblo fantasma de la ciudad Z donde seguido se mostró como en la parte superior de aquellas algas se veía un enorme globo ocular entre las algas. Combo Infinity. Esperen un segundo. Llamando la atención de todos. Ese se supone que soy yo.
mirándola apareciendo que tenía su versión de ese mundo, ya que ella sí tenía la cabeza con largas algas, pero su rostro y su cuerpo sí se veían un poco más humanos. Varían. Sí, así es, declaró de nuevo la versión femenina del monstruo con algas de la pantalla. Combo Infinity. ¿Por qué a mí? Con las manos en su rostro, las cuales se cubrían con sus algas. Vaccine Woman. ¿Te encuentras bien? Mirando al monstruo con algas, quien la miró. Combo Infinity. Aún sorprendida de ver mi cambió ese mundo, pero estaré bien. En eso nota algo extraño en la monstruo morada. ¿Y por qué esa ropa? Notando como ella usaba unos pantalones largos junto a una camisa de cuadros donde se marcaba su gran pecho debajo de la tela, mientras recordaba como cuando llegó aquí estaba básicamente sin nada, pero unas partes mutadas en su cuerpo evitaron que se vieran sus partes privadas. Vaccine Woman. Sí, resulta que cuando llegué a mi hogar temporal, en el armario justo el dios dejó una nota donde me indicó que mejor empezara a usar ropa para evitar las miradas juguetonas, refiriéndose a algunos hombres, siendo monstruos y humanos, podrían ver sus cuerpos. Aunque veo que hiciste lo mismo, notando como ahora la monstruo con algas usaba unos pantalones cortos que hacía resaltar a sus hermosas piernas y su gran parte trasera, y también usaba una camiseta simple. Combo Infinity. Sí, también Varian me había dejado una nota similar cuando vi el armario de mi hogar temporal. Aunque la verdad no me molesta, recordando cómo llegó tuvo que usar sus algas para cubrir su cuerpo sin ropa, y como tenía sus partes privadas cubiertas con algas en caso de emergencia. Vaccine Woman. Aún no entiendo cómo las humanas les gusta usar estas cosas llamadas sostenes, me aprietan mucho. Sonando molesta mientras que movía un poco. Combo Infinity. Si llegan a ser molesta, mirando algo sería el enorme pecho de la monstruo morada, ya que el suyo era algo más pequeño. Ahora la escama cambió donde de nuevo se mostró un enorme edificio oscuro donde también aparecieron las letras de cuartel general de la A, donde justo se nosotros ahora en una de los cuartos de reuniones a algunos de los trabajadores más importantes, como Sitch, Exma, Sekingar y otros más. Los mismos que aparecieron solo veían con atención de lo que estaban por hablar sus versiones en ese mundo. Sekingar. Han llegado reportes de los lugares que se han investigado, mostrando ahora cómo su mano ponía un teléfono en la mesa de computadora donde el teléfono se sincronizó y ahora se empezó mostrando una imagen holográfica del Watchdog Man, primero Watchdog Man, héroe clase S, investigando en la ciudad Q. Nada inusual, explicó el informe que obtuvo. Trabajador extra 1. Nada inusual. Sekingar. Sí, señor. Trabajador extra 1. Es difícil de creer. Todos sabemos que la ciudad Q es peligrosa por ser una de las que tiene más víctimas y Kaijin que cualquier otra área bajo nuestra jurisdicción, no sonando del todo convencido con el informe. Watchdog Man. Bueno, logró derrotar a varios Kaijin sin tener muchos problemas, decía mientras que miraba a los trabajadores para volver a mirar la pantalla. Sekingar. Bueno, lo que sé es que él cree que cualquier cosa que suceda puede encargarse sin ninguna ayuda, explicó mostrando ahora una imagen de muchos monstruos derrotados que estaban en una pequeña pila y justo en la cima se encontraba el héroe con traje de perro que se marcaba su silueta con la luz de la luna. Aunque ha concentrado todos sus esfuerzos en la ciudad Q, su registro de eliminación de monstruos es excepcional. No hay que preocuparse realmente. Saitama. Él pudo derrotar a todos esos monstruos por sí mismo. Increíble, halagando al otro héroe por lo que vio. Watchdog Man. Gracias Saitama, aceptando el halago, aunque sentía que contra el mismo héroe calvo él no era del todo poderoso. Trabajador extra 2. Los héroes clase S no prestan atención a los detalles. No se molestan en llenar informes, sonando un poco molesto. Sekingar. Siguiente ciudad W, héroe clase A Heavy Kong, reporta nada inusual, mostrando la imagen holográfica del mencionado. En ciudad H, clase B Mush Pro Omi clase C Orsebone, reportan nada inusual, ahora mostrando la imagen holográfica de los héroes mencionados. Beast Queen. Ese tipo tiene una cabeza de caballo. Raro, decía viendo al héroe clase C mencionado. Kamakuri. Creo que somos los menos indicados para decir eso, avisó recordando cómo ellos tenían mayor apariencias de animales que el otro héroe clase C. Sekingar. En la ciudad de, clase Aligning Genji informa, restauración lenta por la devastación de la criatura gigante. Aparte de eso, nada inusual, explicó mostrando antes la imagen holográfica del mencionado y luego de varias imágenes que causó ante el gigante hombre con la armadura esquelética. Exma. Las ciudades B y D han sufrido muchos daños.
Y gracias a eso la asociación recibió muchas quejas, explicó la mujer con seriedad en eso. Midaguri. Y yo me disculpo por lo que hizo mi versión masculina de ese mundo, sonando aún algo avergonzada de lo que hizo esa versión suya, Exma. Descuide señorita Midaguri. La asociación ya confirmó que usted no representa ninguna amenaza futura, le explicó con una sonrisa tranquila mientras la mencionada solo suspiró aliviada, Sekingar. Para evitar esta clase de incidentes, debemos ser más diligentes y descubrir cualquier actividad encubierta que pueda amenazar a nuestra sociedad, donde se mostró de nuevo su rostro para seguido cambiar al de Sitch. Bueno, tengan en cuenta que estas investigaciones fueron requeridas para este mismo propósito. Pero detectar a los Kaijin es más difícil de lo que parece, sostó bastante serio en lo que dijo, Sekingar. En Ciudad F, el héroe clase A Snakebite reporta, Amereat ex líder del grupo terrorista la banda Togen ha sido visto con traje y corbata, aún se investiga, mostrando ahora un video en donde el mencionado se encontraba vistiendo lo dicho mientras que se encontraba con una expresión de nervios y jugaba con su corbata. No hay más reportes. Lightning Max. ¿Está yendo a una entrevista de trabajo? Sonando algo sorprendido por lo que veía. Heavy Kong. Eso parece, también algo sorprendido. Quintiles. Pues si recordamos todo lo que vivió cuando trató haciendo ese ataque suyo hacia ese millonario entonces llega a tener sentido, sonando tranquilamente mientras que de vez en cuando su vista se fijaba en Saitama, Ama y Mask. Aún así, este tipo fue un criminal incluso antes de que su grupo pusiera sus manos en esos trajes. Necesito ser llevado a la justicia, sonando de forma fría ante lo que dijo Swim. Pero se vio como incluso puede cambiar su estilo de vida para ser mejor persona, tratando de afirmar eso al héroe 1 de la clase A, pero este decidió ignorarla. Saitama. ¿Qué le pasa? Su actitud hacia la justicia suena más bien como una fachada para que quiera acabar con esa clase personas, mirando un poco confundido al héroe que es modelo, actor y cantante, pero decidió dejar eso y mirar de nuevo a la pantalla. Trabajador extra 1. ¿Qué hay de la ciudad Z? Llamando la atención de los otros trabajadores, he oído bastantes rumores de un peligro en potencia merodeando por la zona abandonada. Metal Bat. Sí, pero más para los monstruos y su nombre es Saitama, causando que varios en el lugar se rieran menos los de la AM quienes solo se preocupaban más por lo que podría hacer el héroe con sus planes, trabajador con lentes. No hay reportes disponible, ahora mostrando al trabajador mencionado quien tenía una expresión seria, sin embargo, 2 héroes clase A muy capaces fueron enviados a investigar. Así que vamos a llegar al fondo de esto pronto. Ahora la escena cambió de nuevo mostrando justo en la entrada de la ciudad Z donde ahí se encontraban Spring Mustachio y Golden Ball que tenían expresiones serias. Spring Mustachio. Aquí estamos, Ciudad Z, mostrando ahora su rostro, que ponía una sonrisa mientras jugaba con su bigote, donde aparecieron las letras con su nombre de héroe y su rango que era 33. ¿Listo para empezar la investigación? Golden Ball. Sí, acabemos con esto y vámonos, mostrando ahora el rostro de este, mostrando cómo comía un chupete, mientras que también aparecieron las palabras con su nombre de héroe y su rango que era 29. Golden Ball. Bien, es hora de que muestren cómo tracemos nuestro trabajo de héroes. Sonando confiado de que mostrarán sus grandes habilidades. Spring Mustachio. Me pregunto contra qué clase de monstruos podríamos enfrentarnos, sonando algo serio en sus palabras. Aunque ya creo tener una idea, eso susurró mientras miraba a la monstruo de las algas en su cabeza. Spring Mustachio. Ciudad Z es muy grande, pero más adelante se encuentra la zona abandonada, mostrando ante el gran tamaño de aquella ciudad para seguido mostrar a esos héroes caminando por la ciudad. Es el área que nos pidieron investigar. Comparado con otras ciudades, Ciudad Z es el área en que se reportaron anormalmente ataques de monstruos. Y su frecuencia ha aumentado durante los últimos 10 años, mostrando ahora algunas partes de la ciudad con daños por ataques de monstruos. Los últimos años hablan sobre monstruos más avanzados y las personas han tenido que trasladarse por seguridad al centro de la ciudad. Golden Ball. Lo sé, este lugar es como un pueblo fantasma. Solo el agua y la electricidad siguen funcionando, ¿cierto? Mostrando de nuevo cómo ambos seguían caminando donde a su paso había partes de la ciudad destruidas desde hace tiempo. Spring Mustachio. Así es, ¿buscas una renta barata? Bromeando con su pregunta. Golden Ball. Claro que no, riéndose un poco por la pregunta. Golden Ball. Por favor amigo, tampoco estaría tan desesperado para vivir en un lugar así incluso si funciona el agua y electricidad, también riéndose un poco por eso pero fija su mirada hacia el héroe calvo, sin ofender, por cierto. Saitama.
Sin molestias, tranquilo, mientras hacía una señal con la mano de no molestarle esa broma. Golden Ball. La gente que algo muy malo vive por ahí. Y tú lo sabes, ahora mostrando cómo ambos héroes se encontraban parados frente al lugar de la zona abandonada. Spring Mustachio. Por supuesto. Seguro fue por eso que nos asignaron a nosotros esta investigación, cambiando la escena donde se mostraba cómo ambos héroes miraban seriamente la entrada del lugar donde debían investigar. Golden Ball. Una vez entremos al área abandonada, debemos tomarlo muy en serio. Spring Mustachio. De acuerdo, no debemos bajar la guardia. En eso la escama cambia donde ahora se encontraban los dos héroes, caminando por la zona abandonada notando como no la señal de que alguien estuviera viviendo ahí. Mientras que la mayoría de los humanos, más los trabajadores quienes estaban preparados para tomar nota de cualquier cosa que fuera a suceder y algunos héroes de bajo rango, solo veían con algo de nervios lo que podría suceder en ese lugar. Golden Ball. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué el aumento de monstruos en este lugar? Pregunto mientras seguía caminando. Spring Mustachio. Pues ese el misterio, ¿no? Hay un par de teorías al respecto y esta es la mía. Ahora mirando a Golden Ball, una colonia de monstruos reside aquí y eso produce más de ellos. O tal vez exista una reina produciendo más de ellos. Ante esas teorías varios de los trabajadores y héroes empezaron a pero mientras todos ellos hablaban no notaron como los que estaban al mando de la AM solo pusieron una sonrisa ante sus expresiones de preocupación por el hecho de que no lograrían descubrir sobre su base. Tatsumaki. Por favor, de ser alguna de esas cosas tontas yo mismo voy y me encargaré de destruir todo el lugar, decía mientras sonreía de forma arrogante a la vez que causó el que ahora todos la miraran. Saitama. Oye, no puedes hacer eso. Recuerda que en ese lugar está mi hogar. Señalando la pantalla que mostraba el pueblo fantasma, Tatsumaki. Pues entonces múdate a otro lugar y listo, sin importarle mucho lo que estaba diciendo el héroe calvo, será un pequeño sacrificio por un bien mayor. Saitama. Ya te dije que no. Solo ya algo molesto, además de ser que algo así suceda entonces yo mismo me encargaré. Ante eso ahora las sonrisas confiadas que tenían los miembros de la AM ahora se transformaron en expresiones de preocupación por el tener la idea de que Saitama encontrará su guarida secreta. Tatsumaki. Es que eres sordo. Ya dije que me encargaré yo misma. Mirando con enojo al hombre calvo. Trabajador barbudo. Tatsumaki Saitama, mejor guardemos la calma, empezando a preocuparse de que ambos empezarán una pelea. Saitama. La única sorda eres tú si crees que permitiré que destruyas el lugar donde estoy viviendo. Yo prefiero encargarme personalmente antes de que una enana loca como tú destruya hasta mi casa. Señalando a la pequeña peliverde quien ahora tenía venas en el rostro. Tatsumaki. ¿A quién llamas enana loca? Ahora flotando frente a Saitama con enojo. Saitama. A la única que tengo frente a mí. Poniéndose de pie mientras, Mavis se miraban con enojo. Varían. Oigan. Liberando una onda de aire, sin de poco fuerza, mientras llamaba la atención de los que discutían. Ya les dije que no quiero conflictos en este lugar. Así que quédese cada uno en su asiento y sigamos viendo. Ante eso solo la pequeña Esper y el héroe calvo se vieron unos segundos antes de bufar con enojo y volver cada uno a su asiento, mientras los demás suspiraban de que no pelearan entre ellos. Fubuki. Saitama no mostró ni el más mínimo miedo en insultar a mi hermana mayor, estando sorprendida mientras miraba al héroe calvo. Él debe unirse a mi grupo, sonando determinada a hacer eso. Ahora se muestra cómo ambos héroes miraban adelante donde tuvieron una pequeña expresión de sorpresa por lo que veían. Luego la escena cambió donde se mostró cómo ambos se acercaron a un enorme agujero que había en el suelo. Spring Mustachio. Por supuesto no tengo pruebas, pero hay algo en este pueblo. O más bien, algo tiene él, mostrando cómo la escama cambia donde ahora se mostraban que se tratarán del enorme agujero que había en el suelo cerca del departamento de Saitama, de eso puedes estar seguro. Swim. El hogar del sensei. Señalando la pantalla. Hombre sapo. Y esas son las marcas de cuando nuestras versiones de ahí intentaron llevarse a Saitama, viendo los otros agujeros en la pantalla por la pelea que tuvieron contra Saitama. Spring Mustachio. Entonces significa que vamos a conocer a Saitama. Sonando algo curioso ante lo que veía. En eso se escuchó un pequeño timbre donde seguido se mostró el rostro de Genos con una expresión seria mientras miraba encima de su hombro. Genos. Alerta de proximidad. ¿Que la activó? Sonando preparado para cualquier amenaza, Golden Ball. O tal vez conoceremos antes a la versión masculina de Gena, también sonando curiosos.
Ahora la escena se mostraba a ambos héroes donde Golden Ball se encontraba de cuclillas mirando el agujero en el piso. Golden Ball, si podemos cazar a este ser misterioso, subiremos a la cima de nuestra clase, sonando algo confiado pero también se mantenía serio mientras se mostraba ahora la imagen de ellos algo alejados. Spring Mustachio. Cierto, no podemos dejar que Alaimas lidere por siempre ver, pero en eso se muestra como una pierna oscura que liberaba gotas de agua. Golden Ball / Spring Mustachio. Hay algo ahí. Ambos mirando al lugar donde caminó la criatura, pero ahora sin mostrar la presencia de alguien. Golden Ball. Eso fue un monstruo. Mostrando el Ares que estaban mirando. Spring Mustachio. No hay forma de estar seguros. Sin embargo, no me imagino a un humano viviendo en estas condiciones, mostrando a ambos héroes quienes tenían expresiones serias ante la situación. Vamos tras él. Sitch. Bien, es hora de ver qué clase de habilidades tiene esa Kaijin, sonando algo serio mientras miraba a Combo Infinity quien solo veía la pantalla. Ahora la escama volvió a cambiar donde se mostró a Genos quien estaba usando un delantal rosa mientras limpiaba el inodoro del departamento. Genos. Parece que no viene por nosotros, mientras seguía limpiando el inodoro. Saitama. No creo que eso era necesario, señalando la pantalla un poco confundido por lo que hacía la versión de ese mundo de la Kyborg. Gena. Para nada. Llamando la atención del héroe calvo, como la más fuerte entre sus discípulas, necesito mostrar toda mi gratitud como se debe. Saitama. Pero no es necesario que lo hagas, ni siquiera Mizuki o Suima hacen eso, más debido a que la casa se siempre limpia en cada lado. Con tal de que puedas seguir el entrenamiento como las demás basta, tratando de evitar que la Kyborg terminara haciendo alguna cosa innecesaria para mostrar su gratitud. Gema. Ya veo, aún así seguiré encargándome de preparar el desayuno, sonando firme en ese momento. No puedo permitir que el sensei termine siendo controlado por esa ninja a base de su comida, mirando a Sónica seriamente. El héroe calvo solo suspiró ante la actitud que tenía una de sus discípulas para volver a mirar la pantalla. Ahora la descanso se mostró a Monstruo caminando mientras que su cabello de alga goteaba agua. ¿Puede ser este el lugar del que escuche? Ahora se mostraba el cuerpo completo del monstruo el cual estaba totalmente cubierto por sus algas que salían de su cabeza y lo único que se veía eran su gran ojo entre aquellas algas. Combo Infinity. Arg, no puedo creer que en serio me vea así en ese mundo, sonando algo molesta pero también estando agradecida de que no tuviera ella esa apariencia. Combo Infinity. No lo sé, no lo parece, sonando algo frustrado por lo que veía. Ay no. ¿Significa que vine hasta aquí para nada? No hay nadie cerca. Ahora sonando algo más molesto. En eso la escena cambió donde justo llegaban Spring Mustachio y Golden Ball llegando hacia donde estaba el monstruo que se encontraba frente a ellos mientras les daba la espalda. Spring Mustachio. Un monstruo. Salió de la nada, mirando al monstruo con pelo de alga, para seguido mostrar cómo se pone en posición de combate. Acabemos con el Golden Ball. Golden Ball. Claro que sí. Acabando su chupete de un mordisco para seguido mostrar cómo preparaba con su resortera especial, que era de metal y llevaba una mira de infrarrojo. El más rápido gana. Combo Infinity. Bien, gente. Ahora mirando hacia los héroes Flash y Flash. Eso fue tonto, llamando la atención de los dos héroes que aparecían ahora en la pantalla. Si te enfrentas a un enemigo sin saber cómo es que pelea, lo es indicado empezar con un ataque sorpresa. Así podrás tener la oportunidad de hacerle algún daño. Ante eso las versiones de los héroes que aparecían en la pantalla solo sudaron un poco por lo que escucharon, pero solo se concentraron en ver cómo se realizaba su pelea con ese monstruo. Combo Infinity. Es hora de que los humanos vean lo que un monstruo como yo puede hacer, poniendo una sonrisa malvada por la emoción que sentía. Golden Ball. Puedo penetrar 20 milímetros de metal con una de mis balas de oro cambiante. Mostrando ahora cómo tenía en su resortera una esfera de oro. Comete esto. Disparando la esfera dorada que salió volando a gran velocidad. En eso se muestra cómo la esfera de oro empieza a transformarse hasta volverse un pequeño proyectil afilado que iba directo hacia el monstruo, pero este usando una de sus algas de la cabeza terminó desviando el proyectil hasta mandarlo a chocar contra un poste de metal. Golden Ball. Teniendo una expresión de sorpresa, la desvió como si nada. También el mismo héroe que lanzó el ataque en la pantalla también se quedó sorprendido por lo que había visto. Combo Infinity. Jejejeje, pensar que con eso me derrotarías. Qué tonto, se susurró a sí misma mientras esperaba ver qué haría su versión de ese mundo a esos dos héroes.
En eso cambia la escena donde se mostró como una de las algas aparece, por el desagüe y justo se agarra a la pierna de Golden Ball, en eso la alga lo termina alzando en el aire, mientras él gritaba, y seguido arrastrarlo por el desagüe. Donde seguido lo sacó del desagüe y lo terminó estrellando contra la pared de uno de los edificios, donde seguido se mostró Golden Ball escupió sangre por el enorme dolor. Spring Mustachio. Golden Ball. Gritó con preocupación por su compañero. También varios de los héroes se preocuparon al ver como él mencionado, el cual ahora que vio eso apretó sus puños con frustración hacia sí mismo, resultó muy herido por ese ataque. Mientras que los monstruos con el cabello de alga solo se rió, como algunos otros monstruos de la AM, por el daño que hizo subversión a ese héroe. En eso dos de las algas se lanzan a atacar al otro héroe el quien logró esquivarlas con un salto hacia atrás y en eso saca un pañuelo del bolsillo de su chaleco donde en un movimiento del pañuelo y al chasquear sus dedos él apareció una nube de humo donde estaba el pañuelo ahora había una espada de estoque. Saitama. Wow, volvió ese pañuelo en una espada, sonando algo sorprendido con lo que veía. Subterranean Queen. Veamos cómo la usa en una situación como esa, teniendo una expresión analítica sobre cómo ese héroe usaría la espada. Ahora la escena mostraba cómo Combo Infinity ahora empezó a usar más de sus algas para atacar a la vez al héroe frente suyo donde él mismo empezó a bloquear y desviar sus ataques mientras hacía un grito de guerra. Hasta que el monstruo hace retroceder sus cabellos de alba mientras que Spring Mustachio terminó haciendo una pose con su espada levantada. Combo Infinity. Wow, estando sorprendido por lo que vio. Varios de los héroes y trabajadores aplaudieron ante la gran muestra de habilidades del héroe e incluso los mejores héroes con espada, como Atomic Samurai y Flashy Flash, o incluso Sónica y Subterranean Queen admitieron que su habilidad con la espada era impresionante. Combo Infinity. TCH, no te creas mucho solo por eso tonto humano. Pensaba algo molesta por ver cómo logró bloquear sus ataques. En eso se ve como el héroe con el bigote da un pisotón fuerte en el suelo mientras que hacía una pose para atacar a la vez que su espada se empezó a enrollar dejando la punta del arma en dirección recta. Mientras que el monstruo solo lo miró confundido. Spring Mustachio. Estocada, Tomboy. Haciendo un movimiento hacia adelante donde la espada se alargó hacia el monstruo con el pelo de alga quien ante eso se movió hacia un lado con rapidez mientras que la espada solo se alegró bastante. Miraguri. Vaya, ese ataque con la espada es muy peculiar e interesante, sin negar aquel dato de lo que vio. Swim. Fue sorprendente cómo esa espada se logró enrollar de esa forma y luego estirarse así en ese ataque. Sonando muy sorprendida por eso. Sónica. Si fue bueno. Pero de nada sirve si termina fallando, sonando sería en eso mientras que el mismo héroe solo apretó sus puños al saber que eso era cierto. Spring Mustachio. Pudo esquivar mi ataque Tomboy. Teniendo una expresión de sorpresa. En eso se mostró como la espada se largó tanto en incluso logró atravesar un poste de concreto para seguido regresar a su tamaño original. Y seguido sea Combo Infinity quien veía como una de sus algas tenía un agujero por el ataque que recibió. Combo Infinity. Nada mal. Aceptando que fue un buen ataque, Spring Mustachio. Esos tentáculos, por cómo reaccionan son tan fuertes como el acero, pensaba de forma analítica mientras se mostraba las algas provenientes de la cabeza del monstruo contra el que peleaba un monstruo que puede usar un número infinito de tentáculos como látigos de acero. Qué poder sonando muy serio y en eso da una mirada a Golden Ball quien estaba tirado en el suelo mientras se encontraba inconsciente para luego mirar de nuevo al monstruo. Debo pedir refuerzos a la asociación, mostrando cómo en su espalda usaba una mano para presionar unos botones a su teléfono. Zombie Woman. Ante esa situación es lo mejor que puede hacer, sonando sería mientras terminaba otro de sus cigarrillos. Tank Top Master. Solo así podrán obtener la victoria o al menos hacer que lo salven y a su compañero, también soñado serio mientras tenía sus brazos cruzados. Mientras que Combo Infinity solo seguía sonriendo de forma macabra al pensar que si enviaban más héroes para acabar con su versión masculina de ese mundo, más héroes podría aplastar. Spring Mustachio. Me gustaría preguntarte algo, si me lo permites. Me preguntaba si naciste en este vecindario. Pregunto donde la escama ahora cambió a mostrar más de cerca la cara del monstruo con cabello de algas. Combo Infinity. No, de hecho vengo de otra parte. Pero escuché que un grupo de monstruos fuertes y locos se juntaba en este lugar. Qué mal, parece que solo era un rumor, mientras las algas de su cabello empezaron a moverse. Eso causó que los trabajadores de la A tuvieran expresiones de preocupación y en eso vieron hacia los monstruos, menos a los que eran conocidos de Saitama o que demostraron no ser una amenaza para ellos, donde se preguntaban si ellos eran de ese grupo que se mencionó. Combo Infinity.
Pero ahora, empezando a separar sus algas mientras estas se movían como serpientes. Creo que estaría bien quedarse y hacer el rumor realidad. Una profecía que se cumple sola. Donde se mostró cómo Spring Mustachio movía un poco su bigote para seguido mostrar cómo el monstruo con cabello de alga ponía una sonrisa loca mientras mostraba ambos ojos. Puedo ser el monstruo del pueblo fantasma. Suena muy bien. Chicos. TCH, por favor. Tú no eres nada comparado siquiera con Orichi, teniendo un recuerdo del mismo líder de la Amelsi es sin duda un verdadero monstruo. Pero ahora, me pregunto cómo sería si peleara contra él, de nuevo mirando a Saitama quien solo se rascaba detrás de su oído, ahora la escena cambió ahora estando de nuevo en la sede de la A, donde estaba el trabajador barbudo donde ahora se sonaban las alarmas por el lugar. Operadora de la ciudad Z. Tenemos solicitud de refuerzos por parte de los 2 héroes que fueron enviados a ciudad Z. Avisó mientras los trabajadores del lugar se estaban encargando de eso. Golden Ball, clase a rango 29 fue noqueado. Spring Mustachio, clase a rango 33 está en problemas. Dando el informe mientras se mostraba en la pantalla la imagen de los mencionados donde mostraba la condición de ambos. Están en la ciudad abandonada. Trabajador barbudo. Avisen a los héroes cerca 2 para que vayan a asistirlos. Clase A y superior. Ordeno a los demás trabajadores de la sede, Mizuki, me pregunto cuáles héroes podrían estar cerca de ellos dos, sonando algo curiosa, Shadow Ring. Mientras puedan llegar para ayudarlos servirán, SOS 2 sería mientras miraba seriamente la pantalla, ahora se mostraban a 2 héroes que estaban sacando bebidas de una máquina expendedora. De paz. ¿Viste la alerta de la ciudad Z? Decía mientras agitaba su bebida. Armored Shift Clerk. Parece nivel tigre o superior, respondió mientras miraba su teléfono. Saitama. Wow, ¿esos son héroes? Dijo algo sorprendido. Natsume. Claro, ambos son clase C, de paz rango 22 y Armored Chief Clerk rango 111, decía mientras señalaba a los mencionados quienes dieron un saludo. La escama volvió a cambiar a un restaurante donde ahora había 5 héroes más en el lugar. Gas Mask Cowboy. ¿Es el monstruo del pueblo fantasma? Mientras ajustaba armas su soga. Betoko. No se ha confirmado todavía, le respondió al otro héroe. Bluefire. Yo iré, llamando a la atención de los demás. Quiero atrapar al tigre por la cola, dijo serio con su voz. Saitama. ¿Y ellos? Señalando a los otros héroes que aparecieron, Natsume. Gas Mask Cowboy, clase C rango 141, Foot Butler Futoshi, clase C rango 66, Betoko, clase C rango 347, Bluefire, clase A rango 6 y Smileman, clase A rango 27, presentando de nuevo a los héroes que aparecieron a Loku. Atama asintió en firme de entender, ahora la escena se mostraba como la mitad de una espada salía volando y justo se volvió a mostrar como Spring Mustachio se encontraba en posición de guardia frente al monstruo con cabello de algo, pero ahora estando con muchas heridas y sangre en el cuerpo mientras su espada estaba rota. Mientras respiraba con dificultad antes de soltar una pequeña risa. Metal Bat. Diablos, se nota que no le fue bien, sintiendo penas por el héroe con el bigote. Mientras que Combo Infinity solo empezó a reírse en voz baja, pero estando muy feliz al ver el estado del otro héroe que trató de enfrentarla. Spring Mustachio. Ahora lo entiendo, dejando caer el resto de su espada al ya no tener fuerzas, si se trata de encontrarse con monstruos de este tipo todo el tiempo, mostrando de nuevo al monstruo con el que peleaba quien estaba intacto. Yo tampoco quisiera vivir aquí, cayendo al suelo y quedando inconsciente. Ante eso el mismo héroe con el bigote solo bajó la cabeza y apretaba sus puños y dientes con frustración por la enorme derrota que vivió. Hasta que siente como alguien puso una mano en su hombro. Y al mirar vio que se trataba del gran espadachín de los héroes clase S. Atomic Samurai. No te sientas así, era posible de que ese monstruo era muy poderoso y aún así le pudiste hacer cara hasta el final. Ve esto como una prueba para que puedas mejorar más, decía con una sonrisa mientras señala a la frente del héroe con bigote. No olvides las enseñanzas de Nichiren, ¿entendido? Ante eso Spring Mustachio solo artemía sus ojos abiertos de sorpresa para seguidos estos empezará a liberar lágrimas ante esas palabras. Spring Mustachio, ese sí. Sin evitar llorar y prometiéndose mejorar más en las enseñanzas que le dejó su maestro. Combo Infinity. Aburrido. Vamos. ¿En serio? Acabo de patearle el trasero a un héroe y ni siquiera obtengo un grito. Se quejaba luego de su combate, ahora que lo pienso, incluso si empiezo a vivir aquí, nunca tendré fama si no hay gente cerca, mirando un poco a su alrededor. Supongo que seguiré adelante.
Tengo que averiguar dónde viven, dándose la vuelta para caminar en otra dirección, pero justo se nota como una figura oscura se veía por debajo de un puente donde también se acercaba hacia donde estaba ella. Ahí hay alguien, ¿será otro héroe o solo un tipo, volviendo a mostrar su rostro? Sitch. Se tratará de uno de los héroes que escuche la alerta de emergencia. Esperando que fuera eso. Swim. ¿Será alguno de los primeros de la clase A o incluso los de clase S? Mirando directamente la pantalla, esperando saber qué era. Combo Infinity. Jajajaja, adelante, envíen a todos los héroes que quieran. Siendo la atención de los de la sala mientras que ella miraba a los de A si logre acabar con 2 héroes que están en uno de los puestos más altos entonces, podré aplastar a muchos más jajajaja. Mientras se reía de forma desquiciada, y sin que sus ojos vieran la pantalla. Vaccine Woman. Yo creo que puedas hacer eso con este, ahora llamando la atención de todos, donde vieron que tenía sus ojos abiertos del miedo mientras miraba hacia la pantalla. Mira con quién te encuentras, señalando hacia la pantalla mientras sus manos temblaba. En eso todos vuelven a ver a la pantalla y ante eso todos abrieron sus ojos de sorpresa mientras que la monstruo de cabello de algas cambió su expresión de felicidad malvada y arrogante a una expresión de enorme miedo por lo que veía. Combo Infinity. No, él no. Ahora su cuerpo empezando a temblar del terror que sentía. Ahora se mostraba como Saitama era quien salía debajo del puente mientras vestía una chaqueta y pantalón de ejercicios de color azul mientras que traía a su lado una funda con algunas compras. Ahora los humanos ahora eran quienes tenían expresiones de felicidad al saber cómo el mismo mencionado de la pantalla se hacía ver y sabiendo cómo terminara la versión masculina de al monstruo con cabello de algas. Combo. Por favor, que mi yo de ese mundo no trate de enfrentarse a él. Sonando muy asustando de lo que pudiera ocurrirle a su versión de ese mundo. Varian. Híjole, yo creo no se va a poder sabiendo cómo su versión iba a terminar. Combo Infinity. Pensé que todos los humanos normales se habían ido, volviendo a mostrar al monstruo quien veía al héroe calvo. Si el monstruo realmente existiera, no puede ser que viva aquí, mostrando cómo ahora Saitama se detuvo justo a pocos metros delante del monstruo con cabellos de algas. Creo que eso significa, mostrando cómo envió todas las algas de su cabeza a atacar al hombre calvo frente suyo, que era solo un rumor. Saitama. Diablos, mostrando cómo su cuerpo, junto a su rostro con la expresión tranquila, era cubierto por la sombra de las algas que lo estaban por atacar. Olvidé comprar las algas para la sopa. Pum. Solo se escuchó ese sonido de un golpe cuando la pantalla se puso oscura. Luego de nuevo la pantalla mostró ahora como había trozos de algas en una olla con agua caliente mientras a su alrededor había otros ingredientes. Ahora todos en las algas tuvieron expresiones de sorpresa por ver lo que estaba por hacer el hombre que es héroe por diversión. Mizuki. ¿Ese se va a comer las algas provenientes de ese monstruo? Sonando algo sorprendida por lo que estaba por hacer la versión de su sensei en ese mundo. Algunos ante eso varios de los humanos y algunos pocos monstruos, pusieron unas expresiones de disgusto por lo que veían. Pingo. No veo cuál es problema con eso, sonando confundido, mientras que ahora tenía como plato una enorme montaña de waffles con miel. Emperor Kid. Hay muchos para empezar, mirando al otro héroe clase S. Pero justo en el lado de los monstruos justo la misma monstruo con él, cabellos de alga ahora se encontraba arrodillada mientras agarraba con fuerza su cabello de alga. Combo Infinity. No solo ese tipo me terminó matando, también se comió mi cabello. Ahora estando muy asustada mientras seguía agarrando con fuerza su cabello. Varian. En realidad no te mato ante esa voz que llegó a la mente de Combo Infinity, miró justo al dios que la trajo junto a los demás de la sala mientras la estaba mirando. Varian. Es telepatía por si te estabas preguntando qué ocurría haciéndole entender ese dato a la monstruo con cabellos de algas. Como te dije en realidad ese Saitama no mató a tu versión masculina de ese mundo, pero tampoco salió del todo ileso, y en eso hizo un movimiento de su dedo como si le pasara algo a la misma monstruo con la que hablaba telepáticamente. Eso confundió a Combo Infinity pero en eso de repente le llegó una imagen a su mente, donde entendió que el dios fue quien se la envió, y justo en eso abrió sus ojos de sorpresa porque la imagen era justo como su versión masculina estaba en el suelo mientras que lloraba y en su cabeza solo se encontraba su último cabello de alga. Combo Infinity. Kia. Gritó con mucho terror, a la vez que todos se la quedaron viendo sorprendidos, mientras le salían muchas lágrimas de forma cómica para seguido abrazar con rapidez hacia Vaccine Woman, al ser la que estaba a su lado, con mucho miedo. Por favor sálvame de ese tipo. Vaccine Woman. Oye, ¿qué crees que haces?
sin entender la reacción repentina de la monstruo con algas, al igual que los demás, por cómo estaba actuando ahora y trató de separarle, pero justo sus cabellos de algas la aferraron con más fuerza a ella. Me estás asfixiando, tranquilízate. Tratase de hacer que dejara de apretarla con fuerza. Pero mientras que casi todos seguían viendo cómo aquella monstruo estaba muy asustada, sin que ellos supieran el motivo justo, cierto científico que creó a muchos monstruos a bases de animales se la quedó viendo y también a la monstruo que se creó a base de la contaminación. Genus. Si servirían muy bien, se susurró a sí mismo al tener una idea que ayudaría en ciertas cosas de su restaurante donde involucra también a las monstruos que estaba viendo. Genus. Sensei, vi un montón de algas afuera de la puerta, llegando al lugar mientras veía al héroe calvo, quien estaba en la cocina y fijándose en las algas en la olla con el agua caliente. Saitama. Oh sí. Es una historia graciosa. Solo haciendo una pequeña pausa por unos segundos, encontré a muy buen precio, para mirar, de nuevo la olla. En eso se mostró cómo Saitama usó sus palillos para agarrar un trozo del alga, mientras Genos se acercó a él y vio la olla. Genos. Dicen que las algas es bueno para el cabello, pero no hay pruebas científicas, por los que sus beneficios reales no han sido confirmados. Empezó a hablar mientras poco a poco se mostraba como Saitama ahora estaba quieto, mientras que sus ojos estaban ensombrecidos junto a un ceño fruncido. Hice algunas investigaciones, así que estoy seguro, Sensei. Por ejemplo, según este sitio, pero es interrumpido. Saitama. Nadie dijo nada sobre el cabello. Donde se escuchó su tono con enojo mientras que se mostraba afuera de su hogar como había una caja con muchas algas en ella. Ella sí. Wow, ¿en serio ese tipo no le gusta que le mencionen el estado actual de su falta de pelo? Le susurró a Maiko Plasma ante lo que vio. Maiko Plasma. Bueno, como se lo llevan mencionado a cada rato es entendible eso, le susurró de nuevo a la monstruo con cuerpo de serpiente. Swim. En serio debes aprender a no decir esa clase cosas al sensei, incluso si lo haces de forma intencional, sonando en forma de regaño hacia la Kyborg. Gena. Tienes razón, me disculpo profundamente por esa falta de respeto sensei, agachando la cabeza ante el mencionado. Sónica. Y yo que pensé que con dengue tanta información en tu mente de metal sabrías bien cómo usarla, burlándose un poco de la Kyborg. Saitama. Sónica, mirando con regalo a la mención a quien solo puso un puchero mientras miró a otro lado, y Gena, solo no hagas el mismo error de tu versión de ese mundo y no habrá problema, haciendo que la mencionada solo alzara su cabeza y aceptando la generosidad de su sensei. Ahora la escena cambió donde de nuevo se mostró el cuartel general de la A para seguido mostrar a Sekingar quien estaba dando el informe que le pasaron. Sekingar. Informe de investigación de la ciudad Z, empezando a leer el informe en voz alto junto a los demás trabajadores y en el centro las imágenes holográficas de Spring Mustachio y Golden Ball. No hay nada importante que reportar en la zona centro o residencial. Durante nuestra investigación tuvimos el encuentro contra un feroz Kaijin que no pudimos exterminar y nos derrotó. Afortunadamente escapamos de la muerte, mostrando ahora a los héroes mencionados que se encontraban en camillas de hospital y con vendas en su cuerpo, pero el Kaijin que encontramos desapareció y es posible que aún merodee el área, ahora mostrando la entrada del pueblo fantasma. Además de que según el mismo monstruo hay un rumor de que, la escena cambió donde se mostró un lugar lujoso donde había un montón de personas con trajes de trabajadores. Pestañas. Kaijins poderosos se juntan en secreto y residen en esta área, terminando de leer el mismo informe que tenía la asociación. Saitama. ¿Eh? ¿Quiénes son todas esas personas? Mirando al grupo de personas con esos trajes en la pantalla. Fubuki. Ellos son miembros de mi grupo, el grupo Ventisca, sonando de forma seria pero también estaba feliz de que ella y su grupo aparecieran en pantalla, y en nuestro grupo So, pero es interrumpida. Tatsumaki. Son solo un montón de peso muerto que te siguen estorbando. Sonando muy molesta por el hecho de que su hermana seguía juntándose con esas personas que ella veía que son muy débiles. Fubuki. Como decía nuestro grupo está conformado por los héroes clase B más capaces, explicó mientras señalaba a su grupo donde también estaban de haber aparecido, aunque si en serio te volverás clase S podría considerar una excepción para que te nos, pero de nuevo es interrumpida. Saitama. ¿Acaso son algo parecidos a ese grupo Tank Top? Preguntó algo curioso, Fubuki. Sí, respondió sin entender por qué la pregunta, Saitama. Con que los héroes incluso hacen grupos entre ellos. Wow, solo teniendo eso en mente.
Mientras que Fubuki, ante lo que estaba viendo y más al notar como Saitama no estaba haciéndole nada de casa, solo apretó sus puños con enojo mientras empezaba a liberar un poco de su poder hasta que siente como alguien le agarró del brazo. Lily. Señorita Fubuki, trate de tranquilizarse. Llamando la atención de esa hasta que se acercó a su oído. Recuerde que el señor Varian dijo que no debemos causar ningún problema, ya hasta la está mirando. Eso llamó la atención de la Esper de cabello verde oscuro, donde vio como el mencionado la estaba mirando de forma seria al saber lo que estaba por hacer, por lo cual solo se volvió a sentar mientras aún se sentía enojada. Pestañas. Esto es mala, suena como un encuentro bastante brutal, mirando ahora al frente donde justo se encontraba Fubuki, sentada en su elegante sofá. Fubuki, ¿un kaijime? Preguntó mientras su subordinado le dijo que sí, a lo que ella cerró sus ojos. Creo que no estoy interesada. Fan. Buena elección, incluso con un gran grupo de clase B no sabrían si hubieran tenido éxito con un monstruo que derrotó a dos clase A, o hubieran terminado peor, sonando serio ante eso mientras el grupo ventisca ante eso solo se veía mientras tenían expresiones serias o de nervios por eso. La escena volvió. Cambiar donde primero se mostró Tatsumaki con una expresión de molestia. Tatsumaki, ¿lo ven? Les dije que yo debí ir. ¡Qué tontos son! Mirando con enojo al trabajador barbudo, quien estaba apoyando en una pared, mientras ella flotaba hasta estar a una altura más grande que el trabajador barbudo. Él lo dinero. Pero al enfrentarse a algo así, mostrándole a la pequeña Esper la tableta con la información de lo ocurrido en la ciudad Z, hasta que hubieras tenido problemas. No tiene precedentes. Tatsumaki, HMP. Apartando la mirada y luego mostrando cómo el trabajador bajó la tableta y ahora estaba ella mirándolo fijamente con enojo. ¡Qué idiota! No me habría pasado nada. Tatsumaki, así es. ¿O acaso tengo que recordarles lo que les pasa a Kundo? Me intentan subestimar. Mirando a los trabajadores con enojo, quienes solo se preocuparon por la mirada. HMP, todos ustedes son unos idiotas. Apartando la mirada junto su bufido para seguir viendo la pantalla como los demás. Ahora la escena cambió de nuevo al pueblo fantasma, donde se veía como había un enorme agujero en uno de los edificios grandes. Mientras que como espectadores estaban los héroes Lightning Max, Batteryman, Blue Fire y Smileman, quienes solo veían eso con una enorme expresión de asombro en sus ojos. Sekingar. Los rumores no se han confirmado, pero los refuerzos vieron señales de que existe alguna horrible monstruosidad, mientras se mostraba ahora a los 4 héroes que veían el lugar. Batteryman. Maldición, ¿qué pasó aquí? Sonando muy sorprendido por lo que veía, ¿qué tipo de monstruo podría causar tanta destrucción? Odiaré enfrentarme a esa cosa. Lightning Max. ¿Y qué es esto? Agarrando un pequeño trozo de alga donde sé lo que viendo en forma examinadora, ¿será parte del monstruo que peleó contra Spring Mustachio? Blue Fire. Tal vez se trataba de una disputa territorial entre monstruos, volviendo a mostrar ahora el enorme edificio que había sido destruido, pero de cualquier manera, definitivamente pasó algo aquí. Sekingar. Esto requiere una solución. Debemos seguir vigilando la ciudad Z, declarando esto. Sitch. Es lo mejor que podemos hacer por ahora, sonando serio por lo que estaba viendo trabajador con gafas. Solo de algo estamos seguros, si llega a hacer algo muy peligroso, necesitaremos totalmente la ayuda de Saitama, aclarando eso donde todos los trabajadores estuvieron de acuerdo. Natsume. Solo espero que no termine siendo algo muy malo, estando algo preocupada. Exma. Yo igual, suspirando con seriedad y también preocupada de eso. Ahora la escena cambió en la noche, donde en una zona con mucha gente se encontraba viendo la enorme pantalla de la ciudad donde estaban pasando las noticias sobre lo que había ocurrido. Civil Extra 1. Oye, ¿escuchaste las noticias? Hay monstruos viviendo en el pueblo fantasma de la ciudad Z. Civil Extra 2. Sí, escuché a alguien decir que los más fuertes están planeando algo. Ahora la escena cambió a un bosque lejos de la ciudad, donde ahora había 4 monstruos hablando entre ellos. Monstruo Extra 1. No es un rumor. Es un monstruo más peligroso. Monstruo Extra 2. ¿Qué quieres decir? Monstruo Extra 3. ¿No lo escuchaste? Dicen que el lugar es peligroso para los humanos y monstruos. La ciudad aterradora. Ante esas palabras que salieron, varios de los héroes de bajo rango sintieron un escalofrío del miedo ante esas palabras, mientras que los otros solo tenían expresiones por eso. Miraguri. Qué miedo, abrazando el brazo de alguien a su lado, y justo al darse cuenta de eso miró para ver a quién abrazaba, donde describió que era a Saitama, que la miraba confundido, causando que ella se sonrojara y dejara el abrazo. Y yo lo lamento. Saitama.
De cuida, no hay problema, con una sonrisa tranquila sin molestarle esa acción, pero sin darse cuenta que sus discípulas, la niña, la gobernante de los subterráneos, la mujer con la camiseta sin mangas, las 3 monstruos mesetas de la casa del Tokoyaki y muchas mujeres humanas y monstruos más miraban con enojo y celos a la monstruo con la armadura esquelética. Kuseno. «Hey todos, hay algo más», señalando la pantalla, luego de sentir aquellas auras oscuras que salían de las mujeres del lugar. Ahora la escena se mostraba que era de día, donde se veía por fuera el departamento de Saitama y luego el lugar donde habían los agujeros ahora estaban reparados. Genos. Sensei, rellene los agujeros frente a la casa. Saitama. Ah. Bien, gracias, ahora mostrando cómo ahora se encontraba leyendo el periódico donde justo se mostraba la página sobre la derrota de Spring Mustachio y Golden Ball. Genos. Por cierto, su rango ha subido del 388 al 342. Felicidades, le avisó y felicito al héroe calvo. Mizuki. Al menos ya demuestra cómo si logra progresar en la asociación, felicitando a su sensei mientras que otros héroes también hacía lo mismo al héroe calvo. Saitama. Es poco a poco pero voy progresando, estando feliz por su versión de la pantalla. Saitama. Espera, ¿es por lo de aquel lunático? Dejando de ver su periódico, supongo que sí sirvió. Genial, volviendo a ver el periódico, así que, creo que ya pasó una semana. ¿Has hecho algo hoy? Mientras cambia la página del periódico, Genos. No, todavía no, respondió mostrando cómo él estaba en su laptop. Saitama. Bueno, creo que aún tienes tiempo. Genos. Aún estoy hasta el final de la clase S por habilidad. Lugar 17, mostrando cómo Saitama agarraba su taza de té mientras escuchaba la explicación. Saitama. Parece que aún necesitas mucho entrenamiento, con una sonrisa mientras empezó a beber su té. Genos. Pero según el rango de popularidad votado por la gente, soy el número 6, declaró y causando que Saitama escupiera su té de la sorpresa. Saitama. ¿Por qué? Poniendo sus manos sobre la mesa mientras estaba sorprendido. Sónica. No tiene sentido, si ese de ahí no hizo nada entonces ¿cómo llega a ser popular? Sin entender eso como varios en el lugar, aunque otro ya se les ocurría la idea. Genos. Un genio de 19 años que debutó en clase S, leyendo lo que había en su laptop. Es fantástico. Es muy guapo. Me encanta que rechace las entrevistas. Genial ese tipo de comentarios, ahora mirando a un Saitama quien tenía los ojos abiertos de la sorpresa. Saitama. Rayos. ¿Cómo no te da pena leerlo en voz alta? Sonando muy sorprendido. Genos. Muy simple, son basados en la impresión de mi foto. No son buenas evaluaciones de mí. No me importa, sonando que en serio no le importaba nada de eso. Subterranean Queen. Lamento si las ofende a ustedes, mirando a Mizuki y Swin, pero debo decir que en esas cosas los humanos son bien idiotas. Mizuki. Eso, no te lo puedo negar, aceptando que tenía razón en eso. Saitama. Así, teniendo una expresión y tono desanimado. Genos. El príncipe Kiborg. Detrás del exterior acero siento su frágil alma. Rango 5 de los héroes más guapo, mientras seguía leyendo lo de su laptop. Saitama. Ya detente. Sonando con súplica mientras se mostraba como la caja donde estaban las algas ahora estaba vacía, se apaga la pantalla. Ante eso varios empezaron a reírse por esa escena, mientras que justo el mismo héroe calvo solo tenía una expresión deprimida mientras que los de su alrededor lo habían notado. Swin. ¿Está bien, sensei? Notando como el héroe calvo tenía la mirada para abajo, Saitama. Sé bien que soy algo feo, llamando a la atención de varios, pero tampoco para que me mencionen como otros son considerados como los más guapos por la gente, sonando muy decaído. Y así estuvo el héroe calvo por unos segundos hasta que alguien habló. Mizuki. Pues la verdad. Yo pienso que tiene varias características que le dan su lado atractivo, decía esto con un sonrojo y jugando con sus dedos. Para mí sus expresiones serias son algo atractivas. Saitama. Ahora mirando a la heroína que hace atletismo con sorpresa. Swim. Yo pienso que el buen corazón que usted tiene lo hace muy hermoso, también estando muy sonrojada. Miraguri. Es cierto, su amabilidad es una parte de usted que lo hace muy hermoso, también sonrojada mientras jugaba con su cabello. Sónica. No podemos dejar atrás que tus habilidades físicas llegan a impresionar a mucha gente e incluso a las mujeres, decía mientras ponía una expresión y sonrisa coqueta, en especial a tu prometida Tank Top Girl.
Ese sí es cierto, además de cuando te pones a pelear con todas tus fuerzas te hace ver muy atractivo, teniendo un sonrojo y una expresión nerviosa al recordar a Saitama cuando tuvo la pelea en sueño que habían visto. Subterranean Queen. Muchas de las mujeres en mi reino piensan que llegas a ser un gran y poderoso guerrero e incluso serías un excelente rey, lanzando su apagado combinado con una indirecta. Beast Queen. Y tampoco podemos negar que tu cuerpo es uno muy deseable, uniéndose a la conversación con un sonrojo mientras liberaba un maullido coquetón. Carmen Kabuto. Definitivamente muchos hombres desearían ser lo fuerte y guapo que eres, también sonando de forma coqueta hacia el mencionado. Chica mosquito. Incluso teniendo tu cabello o no te ves muy atractivo, también con un sonrojo y una sonrisa nerviosa mientras apretaba intencionalmente sus pechos. Gena. Es cierto sensei, cada una de esas características es lo que lo vuelve atractivo, con una sonrisa mientras también tenía un sonrojo. Ante eso Saitama solo se quedó viendo sorprendido a las chicas que decía eso, aunque más bien pensó que solo lo decían para levantarle el ánimo, pero incluso si era eso no pudo evitar sentir de nuevo como ponía una sonrisa ante esas palabras. Saitama. Wow chicas, en serio me subieron el ánimo, ahora mirando a las mencionadas y sonreírles. Gracias. Justo por eso causó que todas miraran la otra característica atractiva, donde todas pensaban eso por igual, del héroe calvo. Su sonrisa. Ante esa sonrisa del héroe calvo todas tuvieron un gran sonrojo mientras sentían como sus corazones, en caso de Gena su núcleo de energía, latieran con fuerza por eso. Varían. Bien es momento que los regrese a Magnolia, los traeré en 2 días para que pueda preparar la siguiente fase del futuro y les diré que esta mostrará un evento que algunos mostrarán de nuevo la gran habilidad que tiene Saitama, decía mientras que justo hacía aparecer los portales para llevarlos de nuevo a la ciudad mencionada. Y mientras varios del lugar se retiraban mientras hablaron de lo que vieron o se preguntaban qué mostraban en lo siguiente, se vio como Vaccine Woman observaba como Saitama junto con los que vino antes cruzaban uno de los portales. Vaccine Woman. Bien, ya se fue. ¿Ahora puedes soltarme? Mirando a Combo Infinity la cual se mantuvo abrazándola asustando por ver al héroe calvo. Combo Infinity. ¿Es segura que él ya no está? Aún estando asustada por el héroe calvo al recordar cómo terminó su versión masculina del otro mundo junto a la imagen Vaccine Woman. Ya te dije que sí, ahora suéltame que me quiero ir a donde me estoy quedando. Ya sonando molesta mientras sentía como al monstruo con cabellos de algas la seguía.